Bueno, se supone que ya estamos, me ven, me oyen, todo eso. A ver. Bueno, se supone que ya estamos, me ven, me oyen, todo eso. A ver. Un segundo. Te tengo que quitarle el audio al teléfono, si no empiezo a oírme, porque el otro streaming que tuvimos que hacer desde mi casa, la gente estaba oyendo eco y yo no sabía por qué era. Y es que estaba usando este micrófono, pero para no oír tenía yo quitado el pinganillo, y el pinganillo lanzaba la voz hacia el micro, y entonces ese era el eco que escuchaban, así que mil disculpas. Asuntos técnicos y problemas técnicos que pasan. Uno lo intenta, pero uno no es una productora profesional, aunque como nos gustaría poderlo ser. Soy Mauricio José Schwartz, muchas gracias por estar en el 10º y último streaming de 2020. Por pura locura empecé a hacer streamings ahora en 2020 y después me doy cuenta que llevamos 10 y es como la locura. Cosas, a ver, necesitamos su apoyo. Ya sé que es muy pesado estarlo diciendo todo el tiempo y es desagradable y es molesto, pero creo que es este. Sí, necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos por PayPal, pueden apoyarnos por Patreon, sobre todo por GoFundMe. La historia es esta: Patreon es un apoyo que se da mensualmente, de 1 euro al mes, de 3 euros al mes, de 5 euros al mes, de 300,000 euros al mes, como ustedes quieran, me vale perfectamente. GoFundMe, PayPal y el chat son aportaciones por una sola vez que también son valiosísimas, las agradecemos todas. Debo decir que aunque yo he tenido cierta suerte y no me ha pegado de manera demasiado brutal la crisis provocada por la COVID-19, tampoco estoy yo haciéndome rico como Jeff Bezos, porque Amazon es de las empresas que han ganado sobre todo con la pandemia y no me parece mal. Lo que me parece mal es que sea mala persona, pero no soy Amazon. O sea, sí seguimos necesitamos más que antes, por supuesto, el apoyo. Si se oye bien, me dicen. Si no se oye bien, me dicen. Empiezan ya las preguntas y las preguntas se las voy a hacer. Hasta el rato voy a entrar con ellas. Ok, Carlos Espíndola, sí es Janice. Vamos a hablar un poco de ella también hoy. Entonces, decía yo, necesitamos su apoyo y necesitamos, si no, también pueden comprar las camisetas del Rey va Desnudo. Redujimos los productos porque había yo enloquecido, hay solo 3. Creo que tengo aquí las camisetas. Sí, son las camisetas gloriosas del Rey va Desnudo, que son la de La Realidad Objetiva Existe, la de Piensa es gratis y la de Si es homeopatía, no es medicina. 3 cosas con las que he conseguido, por supuesto, que se enfade muchísimo mucha gente. Los posmos con lo de La Realidad Objetiva Existe, los de Piensa es gratis, pues también los posmos y en general los vendedores de charlatanería les molesta muchísimo que uno diga que hay que pensar y que además es gratis. Y por supuesto los homeópatas encantados con que diga yo que si es homeopatía no es medicina. Pues que es cierto, si es homeopatía no es medicina, la medicina es otra cosa, entonces pueden comprarlas. Para los Patreons que quieran ser Patreons del nivel más alto durante 3 meses, a los 3 meses se llevan una de estas tasas totalmente exclusivas que solo vamos a tener allí. Si se quedan otro mes, pues la segunda tasa, y se quedan durante un año como productores ejecutivos, reciben las 4 tasas exclusivísimas. Me han preguntado por esta tasa. Esta tasa no tengo ninguna idea de venderla por lo siguiente. Esto es lo único que le regalamos a los que hacen conversaciones con nosotros, a la gente a la que hemos entrevistado. Lo único que le podemos dar es un ejemplar de esta tasa, entonces es solo para los invitados, para los que han participado en las conversaciones, que por cierto, la semana que tratamos una conversación muy interesante con un brillante y famoso físico mexicano, que además es mi amigo, que es Luis Mochán Bacal. Vamos a tener una bonita conversación con ella, que ya estoy editando. Así que camisetas, tazas, esto es la tienda en casa. Ustedes compren cosas o apóyennos porque lo necesitamos, porque viene bien. Hoy precisamente me enteraba yo que, precisamente por la entrevista que hice con Luis Mochán, estaba yo buscando unas fotos de un profesor que tuvimos de física que fue un personaje muy importante en nuestras vidas. En su caso, fue el que lo llevó a estudiar física y a convertirse en uno de los más brillantes físicos de México.
En mi caso, a ver, yo participé en las actividades que se hacían en un poblado llamado Pilcaya Guerrero, donde sí se hizo una escuela secundaria, porque no había escuela secundaria, la única escuela que había era la de las monjas, no había ni escuela pública, y las monjas nos odiaban porque teníamos una escuela que cobraba muy baratito y con el apoyo de los ricos de la escuela donde yo estaba en una escuela de gente pudiente, pues se mantenía esta escuela y luego al chico más brillante de tercero de secundaria cada año lo llevábamos a México a estudiar con nosotros en esta escuela de, pues básicamente de niños ricos. Yo era el más pobre de la escuela, probablemente junto con los de Pilcaya Guerrero. Y todavía hay un amigo mío, Telésforo, que por ahí anda, eh, que fue mi compañero de clase, becario de Pilcaya Guerrero. Ese movimiento de Pilcaya Guerrero lo había organizado el presidente Tomás Bilbao Durán, junto con un sacerdote de la Teología de la Liberación, que luego estuvo en Morelos con el otro, el obispo, ahora no me acuerdo su nombre, el obispo de Cuernavaca, que era uno de los fuertes de la Teología de la Liberación, a los que Juan Pablo II descabezó. Y entonces, bueno, los estudios de carácter social, el interés político fueron muy movidos por Tomás Bilbao. Luego él puso una escuela experimental preciosa en el campo, fuera de la Ciudad de México. Mis hijas durante un tiempo estudiaron en esa escuela. Y luego le perdí la pista a Tomás y resulta que ahora buscando fotos de él para ilustrar la entrevista con Luis Mochán me entero de que en julio murió Tomás y murió de COVID-19. La tercera persona cercana, muy cercana, la cuarta persona cercana que muere de COVID-19 está, por supuesto, Luis Sepúlveda, el escritor chileno, que fue amigo mío y que siempre fue un tipo muy conocido, y Sandro Cohen, poeta y editor de mi última novela y gran amigo y una gran persona que también murió de COVID-19. Entonces, como la COVID-19 ha de alguna manera dominado nuestra vida desde marzo por lo menos, se nos olvida qué más pasó en el año. Y el otro día, a raíz del pequeño anuncio que hice, es que fue un año malo, pero no tantísimo, ya me recriminaron. Una amiga me dijo, bueno, pero es que ¿cómo puedes decir que no fue un año malo? No, si no digo que no sea un año malo, digo que no es el peor de la historia, porque sí he leído a 2 o 3 listos diciendo 2020 es el peor año de la historia. Oye, no, ha habido años bastante más atroces en la historia humana. Y uno de mis ejemplos es la peste negra. La peste negra no había forma de controlarla ni esperanzas de controlarla. Las historias, y yo he contado en cosas que sabemos, he contado algunas de las historias de los médicos de la peste negra y de lo que era la peste negra, la muerte negra, y cómo era absolutamente incontrolable al grado de que acabó prácticamente, según los cálculos, con hasta el 50% de la población europea. Imagínense que la COVID-19 no supiéramos cómo enfrentarla y que creyéramos que era un castigo de Dios o que la provocaban los aires hediondos, las miasmas, que era lo que decían, eran las creencias pseudomédicas o premédicas de la Edad Media del siglo XII y XIII, y fácilmente un porcentaje elevadísimo de la población europea o de la población mundial moriría. Entonces, hombre, siendo un año aterrador, no lo niego, por favor, es un año que también no es tan terrible, entre otras cosas porque termina con la esperanza de las vacunas. Pero entonces sí hay una lista de las cosas que pasaron cosas horrorosas. Por supuesto, los incendios en Australia a principios de año, los incendios de California en verano, que fueron aterradores. Lo de Australia fue verdaderamente espectacular y desastroso para el país y desastroso para el clima en general, por supuesto, del mundo. La radicalización de la derecha que estamos viendo de una manera espectacular. En España, por lo menos, lo que estamos viendo es que la derecha, esta centro derecha, que pertenece a la misma organización que pertenece la Unión Cristiana Democrática de Angela Merkel, que es una mujer de centro derecha, eh, pertenecen al mismo grupo, los populares europeos, la CDU y el Partido Popular, y el Partido Popular suena cada vez más como la agrupación nacional de Le Pen o como el partido de Víctor Orbán. Se están compitiendo con Santiago Abascal a ver quién es más bruto y quién dice más tonterías respecto a lo que está pasando en España. Y no solo en estos países, en todos los países hay una radicalización de la derecha, pero que afortunadamente puede empezar a revertirse ahora y vamos a ver por qué.
Guerras, ha habido guerras constantes, están las guerras en Afganistán, Yemen, Siria y la guerra del narcotráfico en México, que ya algunos no la cuentan, pero que sigue dejando miles y miles de muertos todos los años. Pero aparte están los conflictos en Nagorno-Karabaj, en Mali, la guerra kurdo-turca, la guerra civil en Somalia, las insurgencias en el Magreb, en Irak, en Egipto, el conflicto Kivu en la República Democrática del Congo, donde además al mismo tiempo están enfrentando los brotes de ébola, conflictos menores que en total se calcula que causaron durante 2019 alrededor de 100,000 muertes y probablemente algunas menos ahora. No es buena noticia que haya 100,000 muertes, que haya guerras, que haya sobre todo 3 guerras potentes con más de 10,000 bajas anuales, que son las de Afganistán, Yemen y Siria. Pero el número de muertos en guerras sigue disminuyendo. En 2015 fueron 240,000 muertos y cada año ha ido bajando el número de personas que mueren en conflictos armados. De alguna forma los seres humanos estamos logrando evitar los conflictos armados, resolver los conflictos armados, acabar con ellos. El caso de Sudán es espectacular. Sudán, que tuvo una serie de enfrentamientos aterradores, además con Sudán del Sur, que se escindió del país y que recientemente ha estado votando por convertir a su país en una democracia laica, cuando Sudán es un país con una gran presencia musulmana. Entonces, hay esperanza y creo que es muy importante que haya esperanza. Cuando me dicen, es que claro, es que tú eres optimista, tú crees que todo está bien. No, no creo que todo esté bien, yo estoy consciente que todo está mal, pero estoy consciente que ha mejorado. Y eso no es ser optimista, eso es ser realista. Y miren, yo cada vez más, me puedo estar equivocando, me da igual, cada vez más estoy convencido de que ser realista, que mirar la realidad, que basarse en los hechos y los datos, y en cierta medida por ello mismo ser socialdemócrata es una forma de ser realista radical. Aceptar la realidad y regirte por la realidad en vez de tratarla de estar reinventando a través de tus creencias y de tus opiniones y de tus de lo que te dicen las vísceras en lugar de lo que te está diciendo la razón, lo que te está diciendo lo que está pasando. Seguimos con cosas horrorosas que pasaron en el 2020, no solo la COVID-19, murieron en el área de los conocidos que a mí me son relevantes. A ver, hay muchísima gente, y yo sé que para algunos serán muy relevantes otros, como la jueza de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, pero para mí fueron especialmente dolorosas las muertes de Neil Peart, el baterista de Rush. Yo soy un fan perdido de Rush, yo escucho mucho rock progresivo. Ciertamente Rush me parece uno de los mejores grupos que hay, con uno de los mejores bajistas, con Alex Lifeson como un guitarrista muy infravalorado en el mundo. No sé por qué. De veras, hay tipos que verdaderamente tienen los dedos artríticos que están por encima de él en el registro de mejores guitarristas de Rolling Stone, y no entiendo por qué. Y Neil Peart está considerado uno de los 3 más grandes guitarristas, de los 3 más grandes bateristas de la historia. Era una máquina tocando. Eddie Van Halen, por supuesto, un guitarrista espectacular. Sin embargo, sus canciones no me decían demasiado, pero su técnica guitarrística cambió la técnica guitarrística la técnica de la guitarra eléctrica en todo el mundo. Terry Jones es recordado como uno de los miembros de Monty Python, pero Terry Jones dirigió La vida de Brian. Es el director de una de las mejores películas de la historia de la humanidad, y casi nadie lo recordaba como director de cine por sus brillantísimos papeles con Monty Python, especialmente, como él decía, el papel que hacía inspirado de su madre cuando se vestía de señora mayor, y era espectacular. Todos lo hacían, pero Terry Jones lo hacía mejor que todos los demás. Y algunas, a ver, en La vida de Brian hace el papel de la madre de Brian, hace el papel de aquel ermitaño que no ha hablado durante años y al que lo hace hablar Brian al saltarle encima. Hace papeles espectaculares, pero es el director de la película, y esto es importante. Terry Jones al final de su vida ya no se acordaba ni de quién era, padecía desafortunadamente Alzheimer. Kenny Rogers, el cantante de country, cuya canción, el jugador, el apostador, de Gambler, es probablemente una de las cosas más grandes. Diana Rigg es una mujer que yo empecé a ver cuando yo era jovencito y veía a Los Vengadores, una de las mujeres más guapas del universo, que con los años pasó a ser Olenna Tyrell en Juego de Tronos.
una mujer, una actriz que llevó a cabo una carrera amplísima, y yo me acuerdo con igual gusto de ella como actriz en Los Vengadores y como actriz, porque el papel que hace y esa escena final donde se bebe el veneno en Juego de Tronos como Lyanna Tyrell, me parece espectacular. Mario Molina. Mario Molina fue el único premio Nobel mexicano de ciencias que ha habido, premio Nobel de Química, fue uno de los descubridores del agujero de ozono que se ha llegado a cerrar gracias a la acción concertada en contra de los clorofluorocarbonos en todo el mundo, y sin Greta Thunberg que dijera nada, simplemente pues nos dimos cuenta y actuamos. Y fue un hombre que siempre trató de impulsar la ciencia mexicana en el mejor de los caminos, con muy mala suerte, como él lo contaba y lo he registrado en algún video de este canal. Él trató de explicarle las cosas al presidente de la República, al actual presidente mexicano López Obrador, y López Obrador no le hizo ningún caso. Pues ustedes saben, él solo era premio Nobel de Química, y en un país donde detestas la ciencia, donde la política oficial es anticiencia, pues un premio Nobel no vale para mucho. ¿Quién más murió? Murieron, por supuesto, Kobe y Gigi Bryant, Kobe y su hija Gigi, o Gigi, no sé cómo se pronuncia, y murió Tabaré Vázquez, que me parece uno de los hombres más interesantes de la izquierda latinoamericana, un hombre sensato, un hombre honesto, un hombre razonable, un hombre que actuó de la manera más correcta en los dos periodos presidenciales que ocupó en el Uruguay, el último hasta marzo de este año, y luego, pues hace pocos días, de hecho, murió Tabaré Vázquez. Y es un personaje que duele porque era de lo mejor de la izquierda racional, de la izquierda libertaria, de la izquierda democrática, de la izquierda pensante de América Latina, junto con Lula. El problema de Lula, por supuesto, es que dejó que a su alrededor se corrompieran todos de una manera espectacular. Les recuerdo que si oyen gorgoritos es que tengo un bajante de agua aquí que suena clic, clic, clic cuando le echan agua, y sobre todo cuando llueve, y si alguien sabe cómo puedo desonorizarlo, se los agradeceré. Bueno, ¿qué más pasó? Pasaron cosas muy incómodas. Se logró la impugnación de Donald Trump. Se llevó a cabo un juicio de impugnación, y el juicio de impugnación lo declaró culpable. El problema es que al pasar esto al Senado de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos decidió que no iba a emprender un juicio político y lo declaró inocente de los delitos, de las faltas por las cuales ya se le había impugnado. Pero impugnado está impeached. Pero fue uno de los momentos más tristes de la historia de Estados Unidos. Eran clarísimas todas las pruebas en contra de Donald Trump, de cómo habían intervenido en las elecciones de 2016, como él ahora dice que se intervino. Todos dicen que el león cree que todos son de su condición, y sin embargo el Senado decidió declararlo inocente. Fue bastante vergonzoso. Vergonzoso también es el Brexit. El 31 de enero de este año se hizo efectivo el Brexit, pero se harán todos los problemas del Brexit entrarán en actividad dentro de un par de semanas, cuando menos de 2 semanas, bueno, 2 semanas exactas, perdón, 31 de diciembre, cuando se termine el libre tránsito entre la Unión Europea y la Gran Bretaña. No entiendo todavía cómo es posible que la Gran Bretaña se haya embarcado en el Brexit. No lo alcanzo a entender. Tengo clara una cosa. Cuando se hizo la Unión Europea, cuando se empezó a hacer el mercado común europeo y los intentos de hacer esta Federación Europea, cuyo fundamento, mucha gente, es que esto era para el comercio. Sí, pero es que el comercio era el pretexto para no tener guerras. Estás comerciando con la gente, no te conviene que se empiecen los disparos. Y una unión comercial es una forma de evitar las guerras en las que Europa estuvo implicada durante miles de años, algunas de ellas las más devastadoras guerras de la historia. Lo he dicho, la guerra de los 30 años fue lo más horrible del mundo, donde estuvo, por supuesto, implicada España, y luego la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esa comunidad europea, esa mancomunidad europea de naciones, era una gran oportunidad para que el Reino Unido fuera el líder de Europa, como lo había sido científicamente y como lo había sido políticamente en otros momentos, y decidió no hacerlo y dejarle el liderazgo a Alemania y finalmente salir de la Unión Europea. Y el desastre, lo que va a sufrir el año que entra el Reino Unido, espero equivocarme, va a ser aterrador. Y, por cierto, hubo una pandemia que se declaró el 11 de marzo y donde ha muerto muchísima gente por
COVID, hay informes contradictorios y hay informes que incluso se manipulan por motivos políticos. Pongo un ejemplo, en España se han tratado de atribuir todas las muertes excedentes a las de la media del año pasado a la COVID. Y como las muertes por COVID que informa el gobierno son inferiores al excedente de muertes, dicen el gobierno está ocultando la verdad. Esto no, mira, si piensas un poco, el problema es que con la pandemia se dejaron de prestar servicios de salud a muchísimas personas. Se dejaron de prestar muchos servicios de salud, se dejaron de hacer cirugías, se dejaron de hacer muchísimas cosas que causaron muertes que no son directamente por la COVID-19, por el coronavirus SARS-CoV-2, pero que indirectamente son resultado de la pandemia, pero que no se las puedes atribuir a la COVID. Entonces, estos juegos de cifras vergonzosos que han hecho algunos en las oposiciones, en algunas oposiciones en el mundo, no en todas, y en algunos lugares en el gobierno, esa manipulación de los gobiernos, por ejemplo, de Brasil, México y Estados Unidos ha sido terriblemente vergonzosa. Por eso los tres, por cierto, hablando de acontecimientos del 2020, los tres presidentes, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, ganaron conjuntamente el Ig Nobel, el premio Ig Nobel a la educación científica, por carecer totalmente de ella o no interesarle. Pero hay buenas noticias también en el 2020. Por ejemplo, cancelaron Eurovisión. A mí me parece que esto es un logro de la humanidad que debería ser registrado en los calendarios de aquí en lo sucesivo, celebrar el día en que se decretó que se cancelaba el concierto de Eurovisión y celebrarlo, por ejemplo, con música de verdad. A mí me encantaría que celebráramos con música de verdad ese momento maravilloso en que no hubo Eurovisión este año. Nos ahorramos toda la roña, toda la caspa, toda la cursilería, toda la pobreza musical, escenográfica, de vestuario de todo tipo que todos los años nos ofrece Eurovisión, convertido cada vez más en un desfile de carnaval. Y entonces, bueno, esto es una señal de que hay buenas noticias que podemos celebrar en 2020, pese a lo horroroso que fue, que insisto, en ningún momento dado estoy negando que haya sido horroroso. Muy importante, me parece a mí, ha sido el triunfo de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Hay un problema y no sé cómo abordarlo exactamente. Todo el mundo quiere, o para apoyar o para denigrar a sus gobiernos, decir que los resultados de la pandemia, que la cantidad de muertes en un país determinado o en una comunidad determinada, en una provincia determinada, son culpa de las acciones de gobierno. Es decir, que hay una relación directa entre las acciones de gobierno y el número de contagios, y el número de muertes por el coronavirus. Y la realidad, y algunas personas, algunos estudiosos ya lo han empezado a ver, la realidad es que parece no ser así. Parece que hay una aleatoriedad, en el desarrollo de la COVID-19, de los contagios y de las muertes, al grado tal que en países con acciones políticas muy, muy diferentes, el resultado, la segunda ola se produjo más o menos de la misma manera. En algunos lugares peor, en otros no tan mal, y eso podría quizás atribuirse a algunas políticas. Nueva Zelanda enfrentaba la pandemia con ciertas ventajas. Primero, son 5 millones de personas, que es un país sumamente pequeño. Segundo, están aislados, es una isla, bueno, son 2 islas creo, o son más de 2 islas, pero 2 islas grandes. Pero se podía blindar mucho más fácilmente que España, Francia, Alemania o Estados Unidos, es la realidad. Es decir, podía tener un mayor control sobre sus fronteras, sobre la gente que entraba, sobre la gente que volvía. Y el hecho real es que Nueva Zelanda ha tenido 25 muertes por COVID-19 en los últimos 9 meses, y eso es admirable, y fue uno de los elementos que llevó a que la primera ministra Jacinda Ardern ganara las elecciones. Creo que además los periodos, los mandatos son bastante cortos en Nueva Zelanda, me parece que son 3 años. Ganó y ganó por primera vez en Nueva Zelanda por mayoría absoluta. Estos socialistas están salidos y ha sido reconocida como una líder de gran nivel
Pero, insisto, independientemente de que soy su admirador, incluso en gran medida, tengo muy presente que era más fácil manejar la pandemia en Nueva Zelanda que en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Francia o en Argentina. Pero, en fin, felicidades a Jacinda Ardern. Luego, hubo elecciones en Estados Unidos y estas elecciones tuvieron cosas buenísimas. Una de ellas es que la vicepresidenta fue una candidata que a mí desde el principio me había gustado como candidata, Kamala Harris, que es una mujer de origen tanto asiático como africano, que ha sido fiscal, que tiene una preparación espectacular y que por mucha gente lo ha dicho. Yo siento que hay una crueldad allí, pero hay que tomar en cuenta todas las posibilidades. Por la edad de Joe Biden, se considera que es probable que tengamos a la primera presidenta negra de los Estados Unidos, cosa que sería muy buena, salvo por la tragedia que representaría que muriera un sujeto que a mí me parece que es espectacular, que es Joe Biden. La gente piensa en Joe Biden como el vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama durante 2 mandatos, durante 8 años. Pero si alguno de ustedes tiene oportunidad de repasar el trabajo parlamentario que hizo como senador en favor de las causas más progresistas, más decentes, en contra del racismo, en contra del sexismo, etcétera, Joe Biden, se van a impresionar. Vayan a ver sus discursos en el Senado, era magnífico. Hoy, diciembre 17, una buenísima noticia: se ha aprobado la ley orgánica de la eutanasia en España. A partir de hoy en este país ya no se tiene que morir indignamente, ya no te pueden obligar a sufrir en nombre de que tu vida no te pertenece, pero tu vida es propiedad de Dios porque Dios te la dio y solo Dios te la puede quitar, sino que hoy puedes decidir, disponer de tu vida, que es lo principal que tenemos. Así como yo he dicho que somos nuestras memorias antes que ninguna otra cosa, si nuestras memorias no somos nosotros, la principal posesión que tenemos es la de nuestra propia existencia y el hecho de que se pueda morir dignamente en España, por supuesto con todos los elementos necesarios de control, de si estás deprimido no te vamos a dejar que te mates, pues no vas a tratar la depresión, la muerte no se puede tratar, todo bien, no importa lo que diga la Biblia de cuántas personas revivieron, ninguna ha revivido que nosotros podamos certificar, si estaba muerto, 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 y entonces que no estés deprimido, que haya opciones, que, en fin, una supervisión correcta para determinar si una persona realmente lo que quiere es terminar con su vida y tenga derecho a hacerlo. Entonces, creo que esa es una buena noticia. Buena noticia también fue que se abrió la primera planta nuclear del mundo árabe en los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, que por otro lado son lugares absolutamente horrorosos, desastrosos, monarquías teocráticas absolutamente medievales, pero con planta nuclear. ¿Y por qué hacen una planta nuclear en el lugar donde está todo el petróleo del mundo? Porque no son imbéciles, porque saben que tiene un límite la posibilidad de tener petróleo y por lo tanto están mirando hacia el futuro. Nosotros en Europa, y por culpa de los movimientos ecologistas políticos que de ecología saben bastante poco, porque la ecología es una ciencia y la ciencia también la desprecian en general, estamos yendo en contra de la energía nuclear, que es la única opción real que tenemos de dejar de consumir combustibles fósiles. Si hoy convertimos todos los autos en autos eléctricos, de todos modos la energía eléctrica se va a producir con combustibles fósiles, a menos que pongas plantas de energía nuclear para que produzcan la electricidad necesaria para mover esos autos. Pero trasladar la contaminación de la ciudad a los alrededores de la planta de ciclo combinado no me parece lo más sensato del mundo, y no les parece a los que sí saben de ecología, que no son ecologistas políticos, sino que son ecologistas porque es una profesión, es una especialidad, una de las divisiones de la biología. África fue declarada libre de la poliomielitis silvestre. Esto fue espectacular, le dediqué todo un video a ese asunto. Creo que es extremadamente importante que sigamos venciendo enfermedades, aunque esas enfermedades luego empiezan a resurgir en otros lugares donde los antivacunas empiezan a anclarse. Y los antivacunas se anclan en el mundo opulento, los antivacunas se anclan en el mundo de la riqueza, en el mundo de la pobreza es clarísimo
que las vacunas salvan niños, salvan vidas. Y el hecho de que sean los más opulentos, los que tienen la vida más resuelta, los que salgan con esas tonterías, nos dice mucho de cómo hemos malcriado también a nuestras sociedades. No sé cómo criarlas mejor, pero definitivamente hemos malcriado tanto a nuestras sociedades que creen que tienen derecho a aquello que fue logrado por otros. Y eso lo vemos mucho, fíjense, lo pensaba yo ayer con un anuncio que hizo el gobierno de Asturias sobre la COVID-19 y por qué estas navidades hay que controlarse. Eh, y el anuncio fundamentalmente dice una cosa clara, dice, nuestros mayores, y no me refiero a la gente de 65 años como yo, me refiero a la gente de 80 y 90 años. Esos crearon el estado de bienestar que vive España hoy. Esos crearon el sistema de pensiones, esos lucharon por los derechos laborales, por las 8 horas, por el salario mínimo, por el aborto, por, por la dependencia, por el reconocimiento de los derechos de todas las personas en igualdad. Esos hombres y mujeres de 80 años aguantaron, muchos de ellos todavía, una guerra. El abuelo de mi compañera acaba de morir y vivió la guerra y entró a la mina a los 15 años porque sus padres habían desaparecido en la guerra y tenía que mantener, su padre había desaparecido en la guerra y tenía que mantener a todos sus hermanos y a los 15 años bajó a la mina. Pues esa gente soportó una guerra, soportó una dictadura aterradora. No le haga usted caso a los franquistas, lea un poco. La dictadura de Franco fue aterradora, medieval, cavernaria, brutal, sanguinaria y asesina. Más allá de los muertos en la Guerra Civil Española, siguió matando entre 1939 y 1975 de manera espectacular y desvergonzada. Esa gente pasó todo eso y luego construyó un país con un estado de bienestar como el que tiene España hoy. Hombre, si no cuidas a los viejos y encima te dedicas a hablar mal de ellos, estás echándole tierra encima a aquello que hace precisamente que pueda ser un niño malcriado, que pueda ser alguien que goza un montón de derechos que no te ganaste, que otros pelearon por ti. Bueno, y hablando de ecología de verdad, el 11 de diciembre, hace apenas 6 días, la Unión Europea acordó reducir las emisiones de gases de invernadero en un 55% durante la próxima década, es decir, de aquí a 2030. Desafortunadamente no se puede hacer el 100% de reducción de emisiones que quería Greta, porque Greta no sabe de economía, no sabe de... Dejen de usar autos, cómo se mueven los alimentos, cómo va la gente a su trabajo, no importa. La solución fácil es dejar de usar autos. Ya está todo resuelto, ya la solución ya está hecha, que es lo que ella siempre ha dicho, siendo que no es cierto. Pero un objetivo razonable del 55% de aquí a 2030 debe poderse lograr y deberíamos apoyarlo todos. Pero apoyarlo todos significa no usar el coche para ir por tabaco, por ejemplo. Es decir, hacer las pocas cosas que podemos hacer como individuos, hacerlas. Sumadas pueden hacer un poco, pero sobre todo pueden presionar a los gobiernos para que hagan la parte que es la que es más importante. Vamos a ver un poquitín de chat, aunque eh, luego tengo preguntas que además nos hicieron, pero a ver, nos dicen, se le ve y se le oye bostezar. No bostecé, no digan eso. ¿Qué le parece la ley de eutanasia que acaba de aprobar el Congreso Español? Maravillosa, espectacular, fenomenal. Les recomiendo que vean el vídeo de Muerte Digna que hice hace un par de años, precisamente tratando de esto. ¿Cómo es posible que un Estado moderno, progresista, científico, le niegue a sus ciudadanos el derecho a disponer de su vida porque su vida le pertenece a la deidad? Hombre, no, por favor. Luego, ¿qué opina del COVID y el psicoanálisis en la actualidad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es la COVID, acuérdate, enfermedad del coronavirus disease 19 porque empezó en 2019. El psicoanálisis no tiene nada que ver con nada, el psicoanálisis es una patraña, punto. ¿Qué opina del pensamiento del ecologista Jorge Riechmann? No lo conozco, pero me dice, recientemente publicó un libro en el que dice que hay que desdigitalizar la sociedad para ahorrar energía. Si eso dice, es imbécil. Y te voy a explicar por qué. La cantidad de energía que necesitábamos antes para mover un auto,
para mover una calculadora, una sumadora de estas eléctricas, para encender un televisor de bulbos, de válvulas al vacío, con un cinescopio, que es una pantalla de fosfenos y un cañón de rayos catódicos al fondo que dispara sobre la pantalla y hace las imágenes, la cantidad de energía que gastaba un televisor, una radio de bolsillo, una radio de las de catedral, era brutal, comparado con la minucia que gastan los instrumentos digitales. Lo más caro, lo más caro en energía muchas veces es el sonido, el movimiento del disco duro, y porque aquello que es mecánico gasta mucho más energía que la utilización de microcircuitos con microtransistores para usarlos como puertas, como interruptores, microswitches, que mueven pequeñas cantidades de energía por todo el circuito y que permiten hacer muchísimas cosas de una manera muchísimo más barata. Si él cree que la digitalización provoca gasto energético, es una persona que no tiene la menor idea del mundo en el que vive. Si lo que dices es cierto, creo que es imbécil. Probablemente sea más complicado, eso sí. El peor año de mi historia con diferencia, dice Máximo Armijo López. Mira, lo curioso es esto, no de la mía. Te voy a decir por qué. Porque yo viví el terremoto de 1985. Yo no padecí nada, afortunadamente. Yo estaba en el Socorro Alpino de México en aquel año y estaba yo en revista de revistas como redactor. Entonces, de las cosas que hice fue, primero, una vez que mi familia estaba bien, el edificio estaba bien, todo estaba bien, me salí a ver qué había pasado, porque había caído un edificio a 2 calles, lo podía ver desde mi ventana, en la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, y había caído en la calle de Monterrey, y fui a verlo, y me dijeron, vea usted a ver, y fui con la cámara para tomarle fotos, y me dicen, vea usted cómo está el edificio de Teléfonos de México. Fui a verlo, y seguí caminando hasta la avenida Insurgentes, y en Insurgentes vi la cantidad de edificios que habían caído sobre la calle, aterrador por completo. En esos minutos del terremoto murieron, calculamos, entre 70 y 80,000 personas. La cifra oficial es de 13,000, sigue siendo una cifra aterradora. Dedicamos semanas a... Yo primero hice rescate, luego me di cuenta que no debía yo estar haciendo rescate, porque tenía yo 2 hijas pequeñas, y meterle más huérfanos al país no era precisamente una forma de solidarizarse con él. Entonces me dediqué a hacer labor de logística, de acopio de alimentos y de distribución de alimentos y bienes necesarios. En las siguientes semanas, 2 o 3 semanas, estuve en donde está la reproducción de la Estatua de las Cibeles en México, ahí frente al Palacio de Hierro. Y desde allí estuvimos acopiando alimentos y repartiendo tortas y cafés y por ejemplo, ahí descubrí la importancia de las toallas sanitarias y los tampones, ¿no? Son fundamentales para que las mujeres puedan seguir una vida normal. Yo no me había dado cuenta quizás hasta ese momento, tenía 30 años en aquel momento. Fue terrible, vi más muertos de los que he visto en toda mi vida. Se murió gente entrañable, como Rodrigo González, a quien había yo conocido, pero sobre todo Sergio Rod, un amigo, un gran locutor de radio, que tenía un programa que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, y que se quedó en cabina diciéndole a la gente que no se apanicara, que si salía de sus edificios que lo hiciera tranquilamente, que todo iba a estar bien, y a él se le cayó el edificio encima. Mi querido Sergio Rod, a quien yo dirigí en muchísimas grabaciones, murió. Entonces, yo creo que para mí fue peor el 85 por eso. Diego Hernández, es obtuso en política de nocturno. Me encanta eso, me encanta cuando la gente te suelta una patada así. No te dice por qué, no te da un solo argumento, solo te insulta. Usted es un obtuso. Uy, gracias, qué bien. Si algún día tienes un argumento y un razonamiento, y no en este chat, me lo mandas, me lo pones en el comentario, en un comentario en este video, y ya lo hablamos. Voy a extrañar el mundo cuando la pandemia no sea el juguete de los conspirawokes y de los políticos de cuarta. El problema de los conspirawokes es mucho más grave, porque va a durar mucho tiempo. Si no lo combatimos ferozmente, ya se lo dediqué uno de mis últimos videos, a la pandemia informativa, a la pandemia desinformativa,
va a ser muy difícil que logremos vacunar a toda la gente que tenemos que vacunar para alcanzar la inmunidad de grupo. ¿Cuál es tu libro favorito de Steven Pinker? El de la ilustración. El último, porque abarca las bases que dan pie a su anterior libro, al de Los Ángeles, The Better Angels of Our Nature, perdón, no sé cómo se dijo, cómo se tradujo al español, y, y continúa de alguna manera la explicación de su libro sobre la tabula rasa, ¿no? Pero creo que su defensa de la ilustración es muy necesaria. Y voy a decir algo que siempre me ha parecido importante. Una de las formas en las que el marxismo se presentó ante el mundo fue la idea de que había habido un mundo feudal, luego había habido una ilustración, había habido una revolución ilustrada, y ahora era el momento de una nueva, ya que yo ya estaba bien consolidado, y por lo tanto era el momento de una nueva aproximación para cambiar esto que ya era viejo. La ilustración llevaba ya 50 años en el momento en que Marx aparece, y hay que tirar la ilustración y la revolución social de aquel momento para crear algo nuevo. A mí me da siempre la impresión que le dio la prisa porque seguimos luchando las batallas de la ilustración. El día que se consolide la ilustración hablamos, pero cuando estás defendiendo el derecho a la muerte digna en el año 2020, cuando estás defendiendo el derecho al aborto en Argentina, cuando estás defendiendo el derecho de homosexuales y mujeres en los países teocráticos islámicos, la ilustración no está como para que la tiremos y la sustituyamos por algo, sino para defenderla y luchar por ella. Y de esto estoy yo convencido muchísimo, claramente. Pase a saludar en los chats de los estrenos de los vídeos. Sí, no lo hago porque si no, entonces ya el tema del vídeo se diluye porque la gente me quiere preguntar. Ha pasado, yo he entrado a los chats cuando hacemos estrenos, pues, oye, Mauricio, ¿qué opinas tú del partido que jugó el Sporting ayer de la Copa del Rey? Y entonces, claro, ya no estamos hablando del tema del vídeo, sino de la Copa del Rey. Entonces, por eso no lo hago, ¿eh? ¿Por qué se ve tan horrible? Así nací, Rax 2, lo siento, de verdad. Mira, yo tenía vocación de ser guapo, también tenía vocación de ser rico, tenía vocación de cantar mucho mejor de lo que canto, pero pues no fue posible. Así que siento mucho verme tan horrible, como dices tú. Argentina no es precisamente un país rico, ahora sí lo es. Es un país opulento. Si lo comparas con los países realmente pobres, todo el mundo es muy pobre, ¿eh? Si te quieres comparar con Nueva Zelanda o con Noruega, con Alemania, probablemente sea un país pobre. Es un país con pobres, no es que es un país pobre, es un país que tiene muchos pobres porque tiene ricos que quieren, que no son dados a compartir, pero no, Argentina es un país opulento junto a los países realmente pobres, compara con Bolivia, por ejemplo. Bueno, los libertarios de la derecha latinoamericana, Milei y Laje, están de acuerdo con las libertades individuales, pero en contra de la eutanasia y del aborto. Qué absurdo, sí, qué absurdo. ¿Qué opina del proyecto de la ministra de 6 horas de jornada? No sé de qué ministra me hablas, pero mira, lo que ha estado defendiendo el movimiento obrero español, los sindicatos españoles, que sí representan a los trabajadores a diferencia de los políticos, y creo que estás hablando de la ministra del Trabajo, que es de Izquierda Unida, que ellos han abogado por locuras así, semana de 30 horas, semana de 24 horas, semana de 2 horas y media, pero acostados, por lo que luchan los sindicatos, incluso comisiones obreras, que es parte de Izquierda Unida, como UGT es parte del PSOE, es por la semana de 35 horas. Han hecho estudios, hay que hacer estudios, sí, hay que hacer estudios sobre la economía para ver si es sostenible económicamente la semana de 35 horas, y los sindicatos creen, yo no lo sé, los sindicatos creen que sí. Si te administra y dices tú 30 o 22 horas o 16, no significa nada. Es pose. Y Podemos, izquierda, y lo que era Izquierda Unida, que hoy es Podemos, vive demasiado de la pose. ¿Qué le parece la postura política de Iglesias contra Sánchez contra Ayuso? No tiene nada de nuevo.
Iglesias no es aliado del PSOE, no es aliado de Sánchez. Iglesias quiere ocupar el lugar del PSOE. Así empezó en la vida política y así va a seguir en la vida política, porque es un hombre además bastante, dicen de convicciones, o bastante terco y cerril, incapaz de cambiar de opinión. El objetivo de Iglesias es sustituir al PSOE en la votación de la gente, porque él mismo lo ha dicho, mientras haya una izquierda razonable, viable, posibilista, nadie va a votar por las ideas leninistas que lo mueven a él y por la dictadura del proletariado que le gusta tanto y que le parece la forma más elevada de la democracia. Entonces, para que voten por él necesita primero eliminar al PSOE. Entonces lo está haciendo, que el PSOE tenga en este momento que cargar con él, porque de otra forma le entregar el gobierno a la derecha es otra cosa, pero no me parece nada raro. Y Ayuso está en parte de la ultrarradicalización de la derecha, donde se está usando la pandemia para ganar posiciones políticas sin importar la vida de la gente, cosa que a mí me parece horrorosa. República Dominicana, sigo teniendo muchos amigos, muchos seguidores en República Dominicana y me da mucho gusto, y todo eso es culpa de mi amiga Argénida Romero, yo estoy seguro. ¿Qué opino de Mitterrand? No tengo. ¿Cuál es tu punto de vista de Taibo II como escritor? Como escritor me parece un excelente escritor, me parece muy bueno, tiene novelas espectaculares, dos en particular, Cuatro Manos y ¿cuál fue? La bicicleta de Leonardo. La bicicleta de Leonardo me pareció muy buena. Como promotor de la lectura, excelente, un magnífico promotor de la cultura. Funcionario del Fondo de Cultura Económica, no sé cómo está funcionando como funcionario del Fondo de Cultura Económica, no sé de su trabajo burocrático, no sé qué ha hecho con ese trabajo burocrático. Lo que no me parece es que esté apoyando a Andrés Manuel López Obrador con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, cuando mucha gente criticamos ese mismo tipo de cosas en el PRI y el PAN. Lo siento, Paquito, pero así es la vida. Te sigo desde hace unos 15 años en época de tus podcasts. Madre santa, muchas gracias. Hay gente que está donando y no les estoy dando las gracias, por cierto. A ver, Avispa Ojo, gracias. Sasha Port, muchas gracias. María Díaz, muchísimas gracias. Qué linda. Doreli Deca, muchas gracias. Con saludos desde Perú. ¿Qué opina de la crisis política de Perú? No estoy bien informado y no puedo opinar, pues. ¿Se ha declarado en algún momento dado Jacinda Ardern como socialista? Pertenece al Partido Socialista. Es decir, sí. No, es que tú estás pensando, toda la gente cuando piensa en socialismo piensa en comunismo, y quien hace eso generalmente me da la idea que es latinoamericano. A los latinoamericanos se les ha convencido de que solamente el marxismo es socialismo. Jacinda Ardern afortunadamente no es comunista, si no se habría hundido Nueva Zelanda, o no habrían votado por ella directamente. Margarita Borrero, bueno, este 2020 es que tuve oportunidad de encontrar tu canal. A eso, échenme porras. Me ha ayudado a entender mejor muchas cosas sobre las cuales me hacía preguntas desde pequeña. Un abrazo desde Cali, Colombia. Me da muchas gracias, me da mucho gusto ser útil, serles útil a ustedes. Y lo he dicho mil veces, yo no vengo a ser amigos, no vengo a quedar bien con nadie, no vengo a ganar dinero, no vengo a tener millones de seguidores. Como decía Carlos Arellano, una canción, Carlos Arellano es uno de los músicos rockeros mexicanos que más admiro y que más quiero, decía él, hacer canciones solo porque sí, aunque nunca tenga frente de mí miles de seguidores, pero si soy útil, pues qué bueno. Hay evidencias de que las pantallas provocan daños en el desarrollo cognitivo de los niños, como dice el neurocientífico Michel Desmourguet. No conozco a Michel Desmourguet, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es por qué las pantallas podrían afectar el desarrollo cognitivo de los niños. Es una pregunta razonable, ¿no? ¿Qué? Que la información se presente en una pantalla en vez de en un libro. ¿Qué? ¿Qué diferencia esencial tiene? Que tú puedas jugar a algo con otros niños en, en, en tu habitación, o que puedas jugar con ellos a través de la Nintendo en el Fortnite. Por ejemplo, mi hijo lo juega con chicos, y además, si no pudiera, no tendría relación social con ningún chico debido a la pandemia. Sin embargo, me da mucho gusto oírlos riéndose y con 4 o 5 amigos jugando al Fortnite. No me mates, no soy yo, espérate. Como gritan y juegan los niños cuando están pudiéndolo hacer en un parque. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo de que la pantalla como tal
tenga una influencia. Esa es una visión de gente que no conoce la tecnología. A mí me ha pasado, gente que dice, pero es que se pasa usted todo el día viendo el teléfono. Y dije, yo jamás veo el teléfono. Sí, 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 lo estoy viendo que está viendo el teléfono. No, yo estoy viendo la comunicación que tengo con mis clientes, porque tengo un trabajo que entregar. Estoy informándome, estoy leyendo el periódico, estoy informándome de una cosa que me gustó, estoy oyendo música, estoy leyendo un libro, pero no estoy viendo el teléfono, estoy viendo la información, los datos, el entretenimiento, las cosas que me llegan vía ese teléfono. Pero es como si estoy hablando por teléfono con mi novia y me dicen, tú lo que te gusta es estar pegado al teléfono. No, el teléfono como tal es un trozo de plástico que me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es que me llegue la voz de mi novia y le puedo decir cosas bonitas, ¿no? Entonces, esa visión de es antitecnologismo barato y me da mucho miedo eso. Bien, tengo preguntas del correo electrónico también. No sé, digo, apenas llevamos una hora. Mira, a lo mejor hoy hasta terminamos antes. Si no hay más comentarios, terminamos antes. Bueno, algunos van a tardar. José Octavio me pregunta, ¿qué opinas de la teología de la liberación? La teología de la liberación tuvo muchos aspectos, muchas facetas, desde los curas guerrilleros, aquí mismo en Gijón, hay una avenida dedicada a un cura asturiano que se fue a pelear en la guerrilla, se me acaba de ir su nombre, me van a matar además. Camilo Torres fue un cura guerrillero, entonces está desde allí hasta la simple opción preferencial por los pobres, que es como muy light, como muy presentar las cosas de manera suave. Bueno, vamos a querer un poquito más a los pobres que a los ricos, lo cual tampoco me parece. Creo que la teología de la liberación fue la consecuencia razonable y lógica de los movimientos de izquierda que se producen en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que despiertan una conciencia sobre la necesidad de la igualdad y la justicia muy necesaria. El problema es que, claro, esto lo estaban monetizando, instrumentalizando y aprovechando la Unión Soviética, a la que no le interesaba tanto la justicia y la solidaridad como el poder. Y esto lo defendía por su parte. Enfrente tenía Estados Unidos, que antes que interesarle la justicia, la democracia y la igualdad, le interesaba que la Unión Soviética no les ganara. Entonces, y allí en medio nos vimos atrapados, sobre todo los países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Y en ese entorno, la teología de la liberación juega un papel muy ambiguo. Para mí por lo menos es enormemente ambiguo. Si estás en contra de los elementos de dominación falsos, si estás en contra del engaño a los pueblos, ¿cómo puedes defender las patrañas de la Biblia? ¿Cómo puedes defender las patrañas de los concilios? ¿Cómo puedes defender al Vaticano? ¿Cómo puedes defender todo aquello que representan las iglesias, por un lado, la religión, por otro lado, y la creencia en Dios, por otro lado? Son tres cosas distintas. Las iglesias son la religión organizada, la religión son las creencias organizadas y las creencias son creencias que no tienen ninguna base. Si tú quieres analizar objetivamente la realidad y dices que hay una enorme injusticia cuando a la gente no se le paga un salario digno, cuando los dueños de las empresas ganan demasiado, ganan tales cantidades de dinero que podrían pagar un sueldo digno y tampoco se les caen los anillos. Si eres capaz de darte cuenta de eso, ¿cómo no eres capaz de darte cuenta de la influencia nefasta de la Iglesia Católica, de las creencias y de las religiones? Esto siempre me preocupó muchísimo. A ver, que yo fui católico, bueno, por lo menos nominalmente fui católico desde que nací, me bautizaron hasta los 16, 17 años, cuando me echaron. Me echó el que me había dado la primera comunión, además, muy divertido. Eh, Lo cuento en mi libro, no por Dios, Ateísmo para principiantes, que pues te conseguía en Amazon, en Kindle o en versión EPUB, en Kindle, porque en versión impresa es casi inencontrable. Y ahí conté esa historia. Entonces, siempre me pareció, yo estuve en misas de Méndez Arceo, que me decían efectivamente era el obispo de Cuernavaca, que era uno de los más fuertes promotores de la teología de la liberación en México, pero siempre me llamaba la atención el hecho de que
tuvieran ese límite infranqueable que era el de las creencias religiosas, que eran tan irracionales como la creencia de que el esfuerzo individual del empresario es el único que logra que los productos se diseñen, se fabriquen, se distribuyan, se vendan y se anuncien. Y todo eso lo hace el señor que puso el dinero. No, mire, el señor que puso el dinero es muy importante, pero hay un montón de gente que trabajó y se comprometió, hizo todas las cosas necesarias para que eso pasara. Tampoco parece tan raro, ¿no? Entonces, siempre todo ese problema con la teología de la liberación. Y por supuesto, cuando saltaba al terreno de los hechos, cuando saltaba al terreno de las armas, como el caso de Camilo Torres, yo leí libros sobre Camilo Torres cuando era pequeño, a ver, era el entorno en el que me movía, siempre me pareció aterrador, ¿no? ¿Qué dice tu iglesia? No matarás. ¿Y qué vas a hacer tú? Tomar un fusil y matar gente. Muy coherente, hermano. Muy coherente. Recuérdame no jugar al póker contigo porque me vas a hacer trampa. Ese fue uno de mis problemas siempre con la teología de la liberación, aunque respeté a algunos, el cura Salvador con el que trabajamos en Pilcaya Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que luego me enteré que había tenido además ligas con las dos guerrillas que operaban en aquellos años en Guerrero, la de Genaro Rojas y la de... Uy, Dios, qué barbaridad, se me olvidan las cosas. No es la edad, es que es el exceso de información. Pero las dos guerrillas que operaban el ejército, los pobres de Lucio Cabañas, perdón, y Genaro Vázquez Rojas, tuvieron que ver con Salvador, que luego pasó a estar con Méndez Arceo. Entonces, aunque yo apoyaba y me parecía muy bien que por una vez los curas jugaran del lado de los buenos, o jugaran del lado de los que necesitaban apoyo, siempre como ateo me inquietó muchísimo eso, esa bondad que le pone límites a la razón, esa razón que se rinde ante las creencias, me entristece muchísimo. Edgar Kashmir me dice, ¿qué piensas de Edward Snowden y Julian Assange? ¿Fue correcto que Lenin Moreno le retirara el asilo político a Assange? Te voy a decir cuál es mi problema. Y son dos problemas distintos, aunque parecidos. Nunca he creído en la buena fe de Assange. Porque Assange está al servicio de Assange. Ante todo. Assange es el personaje que fundó Wikileaks, ¿no? Alguien, dígame en el chat, una persona más que pertenezca a Wikileaks, una persona más que sea uno de los portavoces, uno de los dirigentes, uno de los responsables, uno de los que manda en Wikileaks. No hay nadie. Wikileaks es una organización de una sola persona. Está muy bien difundir información que pueda ser útil a la ciudadanía para que funcionen sus gobiernos. Pero cuando esa información causa muertes y en realidad no cambia nada, la pregunta es, ¿quién se responsabiliza de las muertes? Julian Assange no se ha querido responsabilizar de las muertes que provocó su liberación de grandes cantidades de información que ponía en peligro a gente que estaba trabajando en países en conflicto, en países en guerra. A muchos no les importa porque serán vidas estadounidenses, pero eso es como que no te importen las vidas negras o las vidas de mujeres o las vidas de iraquíes o las vidas de sudafricanos, ¿no? O sea, si se mueren estadounidenses están tan mal como que se muera cualquier otro. Creo que Assange siempre ha vivido rodeado de su ego de una manera tan enormemente impresionante que primero que nada lo llevó a los delitos sexuales por los cuales se le persiguió. Y segundo, le llevó a ser un huésped absolutamente intolerable en la embajada ecuatoriana. Y esto hay datos a montones y videos de él haciendo atropellos y haciendo skateboarding. O sea, se estresaba demasiado. Hijo mío, hay gente que se ha metido cuarentenas este año brutales sin ponerse como loco, como Julian Assange. Creo que Julian Assange es muy deshonesto en ese sentido. Creo que se le interesa tanto su personalidad y su ego que no tuvo problemas en apoyar a Putin para darnos a Donald Trump. Yo no voy a defender a nadie que haya trabajado para darnos 4 años de Donald Trump, porque Donald Trump no fue un problema de los Estados Unidos, un problema del mundo entero. Y Julian Assange habló con Roger Stone, esto está tan demostrado que por eso tuvo Trump que perdonar a Roger Stone
habló con Roger Stone para darle el materiales que él tenía para lograr derrotar a Hillary Clinton y lograr que Donald Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos porque tenía el apoyo de Putin. Es decir, el que mueve los hilos detrás es Vladimir Putin. Y además hubo datos de que se le había prometido a Assange que si se le llevaba a Estados Unidos sería perdonado por Donald Trump. Quizás debió haber dejado que lo llevaran a Estados Unidos en vez de estar luchando por no ir, porque si ahora va ya no tiene a Donald Trump, ¿no? El caso de Edward Snowden me parece mucho más complejo. Edward Snowden creo que empieza con una excelente buena voluntad y luego se vuelve rehén de los rusos. Y cuando tú estás, no puedes ir a ningún lado del mundo más que a Rusia, y en Rusia vives un régimen autoritario unipersonal de un zar absolutamente atrabiliario, capaz de envenenar a sus adversarios políticos, como es el caso de Navalny, que se acaba de demostrar, más allá de toda duda, que Putin trató de envenenar a Navalny, pero no una vez, sino varias, tipo que promueve asesinatos y que juega de la peor manera la política, y estás en sus manos, vas a hacer lo que él quiera. A menos que tengas alma de héroe, y Edward Snowden no tiene alma de héroe en ningún momento, como sí la tuvo que el soldado que soltó la información al principio y que ha sido ya perdonado. No me acuerdo de su nombre ahora, y además que cambió de nombre, obviamente, al hacer su transición de género, pero creo que ese fue mucho más valeroso de Edward Snowden. Creo que en este momento va a decir lo que le digan que diga. Y eso hace que no me resulte fiable nada de lo que pueda decir Edward Snowden, aunque creo que en el principio hizo las cosas con toda la honestidad del mundo para desvelar una serie de acciones que le parecían inmorales, y eso a mí me parece siempre enormemente admirable. Aurora Rioja Pereira me pregunta, y esta pregunta la recibo con muchísima frecuencia, así que le vamos a dedicar unos minutos. ¿Cuántas personas estamos? O sea, todo esto, 133 personas, de verdad, en el streaming. Son ustedes la caña. Muchas gracias a todos. A ver, Aurora dice, la religión no es opuesta al progreso y contribuyó al desarrollo de la ciencia debido a que personajes que eran religiosos aportaron grandes avances como Bacon, Occam, Copérnico y Mendel, entre otros. ¿Es esto válido? No. Y te faltó mencionar a Newton, que es el otro ejemplo que tenemos, y por supuesto a Lemaitre, el descubridor del Big Bang, el hombre cuyos cálculos hacen inevitable, tiene que haber habido un Big Bang, el cura Lemaitre. Pero lo que hicieron, las aportaciones que hicieron, no las hicieron como religiosos, no las hicieron en nombre de la religión, no las hicieron como consecuencia de su religión, e incluso no fueron aceptados por la religión. Pero ¿qué pasa? En un mundo en el que todos eran creyentes, y si no eras creyente tenías un problema social gravísimo. Tu vida era el no ser creyente. Tu vida dependía de tus creencias, como lo demostró la persecución contra Giordano Bruno durante años y años y años hasta que fue finalmente detenido y finalmente, por supuesto, quemado por el mismo personaje que después perseguiría a Galileo, un santo de la Iglesia Católica, hagan ustedes el favor. Cuando todos eran creyentes, no podías ser no creyente. Entonces todos los científicos eran creyentes, pero no permitían que su creencia influyera en lo que estaban descubriendo científicamente. Y esa es la gran diferencia. Cuando Galileo, que es un creyente, descubre las lunas de Júpiter, tiene dos opciones. Negar la existencia de las lunas de Júpiter por la concepción que defendía la Iglesia de que el sistema solar era un concierto perfecto de esferas que no tenían satélites, o decir que había lunas en Júpiter. Como creyente, si se hubiera ajustado a su religión, Galileo tenía que haber dicho que las lunas de Júpiter no existían. Lo que hizo fue: las lunas de Júpiter existen. ¿Cómo le hacemos? No sé. ¿Cómo se puede encajar esto con las enseñanzas de la Iglesia? No lo sabemos. Pero esta es la realidad del que me he encontrado. ¿Qué es lo mismo que hace Kepler? ¿Qué es lo mismo que hace Copérnico? ¿Qué es lo mismo que hace
Andrea Vesalio, que es lo mismo que hacen todos los creadores de la revolución científica, que todos son creyentes. Copérnico sabe lo que le va a pasar, sabe a qué se arriesga, y se niega a publicar su libro hasta los últimos años de su vida y lo publica como una especulación, tratando de protegerse el culo lo más posible. No había no creyentes, pero lo que hacen no lo hacen por creyentes, ni lo hacen en los términos de su religión, sino que lo hacen precisamente saliéndose de ellos. Bacon, supongo que te refieres a Sir Francis Bacon, que es el que codifica el método científico, los métodos científicos por primera vez. Era creyente, pero sus métodos no son los métodos de la religión, no son los métodos de la verdad revelada, de la iluminación de los profetas, de los santos, de los trances místicos donde te habla la Virgen. El método que propone está totalmente fuera del dominio de la religión. Mendel es un cura que hace una serie de experimentos que no van en contra de la religión, pero tampoco los hace dentro de la religión. De hecho, suspende sus investigaciones cuando le dan un puesto importante en la iglesia, entonces se retira de sus investigaciones de genética de los guisantes. Darwin iba a ser cura. Darwin iba a ser cura y sin embargo acaba siendo Darwin. No se puede defender que la religión tenga una responsabilidad en los descubrimientos científicos de los creyentes, de sus miembros, de sus sacerdotes, de quien sea, porque no hay una relación visible entre la creencia, las enseñanzas de la iglesia, la jerarquía eclesiástica, la forma de hacer las cosas de las iglesias y la ciencia que hicieron quienes creían en ello. Era muy difícil hasta hace muy poco disociarse de la religión. Mira, en el terreno de la sociedad, la iglesia defendía la esclavitud. Cuando gente como Thomas Paine escriben por primera vez en contra de la esclavitud, tienen que hablar en términos de la religión porque son creyentes, pero están yendo en contra de las enseñanzas de la Biblia, están yendo en contra de las enseñanzas de Saulo, de San Pablo, de Saulo de Tarso, que dice que los esclavos deben obedecer a sus amos y los amos, pero nunca dice que no debe haber esclavos. Y Thomas Paine dice, no, yo creo que en mi interpretación de la religión, lo de la esclavitud de africanos en América es un absoluto escándalo y debería terminarse. Propio Einstein se niega a abandonar del todo la creencia en dioses y hace lo que hicieron los fundadores de los Estados Unidos y muchos de los enciclopedistas franceses, que es creer en el deísmo, es decir, creen en un Dios que crea el universo y luego ya lo deja andando, el demiurgo, que solo hace el motor, lo echa a andar y luego se va a pescar o a recoger florecitas al campo, pero que ya no interviene en los asuntos humanos, y así se explica que Dios permita que ocurran un montón de atrocidades porque le está pescando. Porque les costaba mucho trabajo llegar a ese tipo de concepciones porque el mundo lo controlaba y lo dominaba del todo la creencia religiosa. Entonces, creo que ese argumento es bastante falaz porque, y esta es la demostración que me parece definitiva, si la religión hubiera sido el elemento clave para que llegaran a esas cosas, la religión habría defendido de inmediato todas las consecuencias de todas las investigaciones, descubrimientos y logros de aquellas personas que siendo creyentes hicieron ciencia. Y la iglesia las ha combatido hasta el cansancio y hasta hace muy poquito. ¿Cómo se puede frenar a la ultraderecha europea y a sus líderes como Orbán, Kurz en Austria y la AfD en Alemania? No lo sé. Yo hago lo que puedo. Lo que hago es difundir información y contar por qué son absolutamente despreciables y por qué sus proyectos no son buenos para las sociedades. Tenemos que decirlo más. Mucha gente tiene miedo, mucha gente los quiere tratar como a demócratas. Bueno, es que dentro de la democracia se permite que existan, esto sí, se permite que existan, pero también se permite darles hasta con el gato. Y creo que denunciarlos, sobre todo desde fuera, es muy importante, porque al final lo que se critica afuera entra a los países y más ahora gracias a las redes sociales. En un país autoritario del modelo siglo XIX, siglo XX,
la historia del eurodiputado, aquel que construyó la constitución homofóbica de Orbán, y luego lo encuentran en una orgía en Bélgica, una orgía gay en Bélgica, denunciados por una orgía competidora. Hay competencias de orgías en Bélgica, uno se pregunta qué está pasando en Bruselas, ¿no? Esa información de ese eurodiputado no habría llegado a Hungría, pero por las redes sociales seguro que llega. Y entonces hay que dar durísimo. Hay que dar durísimo en contra del odio, porque el odio no construye. Y recordar que el odio nunca construye es bueno, sobre todo para las poblaciones que desesperadas, las poblaciones que han votado por estas personas desesperadas por los errores y las fallas y las ineficiencias de los políticos al uso. Si el problema ha sido que la política no ha dado los resultados que prometió, o no ha sido capaz de ser todo lo útil que ofrecía ser, y esto ha sido aprovechado por los populistas de izquierda y de derecha. Los de derecha han sido más eficaces, sobre todo en Europa, porque en Europa ya hay una opulencia que hace más difícil que el populismo de izquierda prenda. Puede prender unos días, como en los primeros meses de Podemos, pero aquello se descompone a una velocidad absolutamente espectacular, ¿no? Ya hay 6 partidos que han salido de Podemos a estas alturas, contando el que acaban de hacer los sevillanos, ¿no? los andaluces, el Kichi y olvidé el nombre de su esposa, la parlamentaria andaluza, que ya hicieron otro partido, y estamos más Madrid, tenemos como 7 partidos, que es lo que siempre pasa con la izquierda. Cuando quieres unificar a la izquierda sales con 6 o 7 partidos, sobre todo a la izquierda extrema leninista, ¿no? Pero, pero tenemos que seguir luchando por la política y la democracia, porque es la única forma de tener cambios reales. En América Latina fue más fácil para la izquierda populista hacerse con gobiernos y cometer desaguisados brutales. Cuando la gente se dio cuenta que no era ni izquierda, pues ya era demasiado tarde. La forma de detener no a la ultraderecha, sino al populismo, es recuperar la capacidad de la política de responder a las necesidades de la gente, y recuperar la idea de que no todo es relativo, que hay realidades objetivas, y que la vida de las sociedades no se puede construir sobre el odio ni sobre la limitación de libertades. Lo vuelvo a repetir, no puedes tener una sociedad libre si sus individuos no son libres. Con un gran sector de la población, sean las mujeres, sean una etnia como los uigures en China, sean los homosexuales o los heterosexuales en general, no tiene libertad, esa sociedad no puede ser libre. Pablo Llorens me pregunta, y esto es raro, dice: estoy buscando información de logosofía. ¿Es una pseudociencia, una religión? Pues no es una pseudociencia porque no pretende ser científica, o si lo pretende muy mal, por lo poco que he leído de la logosofía, ¿eh? No es una religión porque no incluye un Dios, pero sí tiene aspectos sectarios, de estas filosofías trascendentes inventadas por un señor muy iluminado. Y de estos hay varios casos en Argentina, ¿eh? Lo digo porque no lo sé, para la logosofía se la inventó un argentino, al que siempre hay que citar por sus 2 nombres y sus 2 apellidos, no me acuerdo de ninguno de ellos. Bernardo creo que son los nombres, pero es una secta de autoayuda y de filosófica muy al modo pienso en la gnosis de Samael Aún Weor, también conocido como Samael Aún Peor, y como el humanismo de Silo. El humanismo de Silo comparte esa especie de sectarismo no religioso que creo que tiene la logosofía. Pero es lo poco que he podido averiguar sobre ella. Tampoco es muy popular, tampoco tiene mucha trascendencia, es bastante marginal, incluso en Argentina y en Uruguay, que es donde tiene mayor presencia. Cuando tratan de cantar las glorias de su líder, luego les sale muy mal. Y entonces hay ya 7 organizaciones en 4 países. Vamos, eso cualquier club de segunda división puede tenerlo, ¿no? Y sus obras han sido traducidas a 8 idiomas, tampoco, sí, a los principales, pero no es como el libro de los Guinness, de los récords Guinness, ¿no? Entonces, así como tratan de inflarlo y no les sale muy bien. Yo vi algún video que me mató la risa por eso, pero tiene aspectos sectarios, porque ellos finalmente te van a decir cómo resolver todas las cuestiones de tu vida a cambio de tu lealtad absoluta.
Y la lealtad absoluta, yo no le tengo lealtad absoluta ni a ningún líder, por eso no me quieren tampoco muchos líderes, ¿no? Hasta el líder del que más cerca estuve, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, le era yo crítico y alguna vez caí muy mal hablando de cosas que no debía decir, porque soy crítico, porque ningún líder es perfecto como para considerar que no deba ser cuestionado. Entonces, lo poco que sé de la logosofía, lo siento, se puede averiguar más. A ver, este me encanta. Este año he notado un aumento significativo de los partidarios del decrecimiento en Twitter. ¿Cree que son un colectivo marginal amplificado por las redes sociales o verdaderamente están cogiendo mucha fuerza en la sociedad? Yo creo que son marginales, pero están dentro de la izquierda sobre todo, y eso me agarra mucho. Pero, bueno, te contesto esto y luego voy a lo siguiente, porque lo siguiente es aún más cómico todavía. Toda idea de decrecimiento es finalmente malthusiana. Es la idea de que finalmente nos vamos a acabar los recursos y que no hay forma de sustituir los recursos que estamos gastando y por lo tanto tenemos que dejar de usarlos, tenemos que volver a lo bucólico campestre. Tenemos que volver al pasado, tenemos que regresar a la Arcadia dorada, tenemos que volver a los buenos tiempos del buen salvaje de Rousseau. Tenemos que dejar la tecnología, tenemos que desdigitalizarnos, tenemos que abandonar todo aquello que ha hecho mejor nuestra vida para tener una vida mejor como la teníamos antes, que era peor, o algo así. Pero sobre todo el decrecimiento tiene una lógica que a mí me parece la más perversa del mundo, que es: los países opulentos, quienes tenemos la enorme suerte de haber nacido en países opulentos, porque tampoco nos lo ganamos, hemos usado demasiados recursos. Entonces, tenemos una calidad determinada de vida que tenemos que disminuir. Pero los que no tienen nada de esa calidad de vida y aspiran a ella, nuestra función es decirles: no se puede. Tú eres africano y quieres vivir como un diseñador de interiores de Ámsterdam. No. Tú vas a tener que vivir como un buen nativo, con taparrabos y sin aspirar a las cosas buenas, esas que tienen esas otras personas. Es verdaderamente vergonzoso incluso decirlo, pero es lo que se les dice constantemente a los indígenas, y me refiero a los indígenas, a los pueblos, sean indígenas americanos, sean asiáticos, sean africanos, es: tú no puedes aspirar a esto, tú tienes que mantenerte en tu lugar, tú sabes cuál es tu lugar, tú estás muy bien. Y aquel te dice: estoy muy bien, tengo una esperanza de vida de 45 años, una mortandad infantil de tantos por mil, y las mujeres están absolutamente sometidas, todavía hago guerras con lanzas, ¿cómo que estoy bien? No, tú estás muy bien. Mal yo, que tengo depresión porque tengo que entregar un proyecto arquitectónico en Hamburgo la semana que entra y no puedo avanzar porque estoy deprimido. Entonces, mira, el decrecentismo es otro de estos lujos que se dan a aquellos que ya lo tienen todo. Yo prefiero ponernos a buscar sustitutos para los recursos que nos vamos a acabar, porque los recursos pueden acabarse, pero en general las sociedades mueren antes que se acaben los recursos. Esto es como las relaciones de depredación. Antes de que se muere la última gacela, se muere el último guepardo. Es decir, para sostener a un guepardo tiene que haber una población crítica de gacelas, y si cae por debajo de las gacelas, el guepardo se va a morir. Las gacelas van a seguir viviendo. Si necesitamos tantos recursos que los agotamos, antes que se agoten, se van a arruinar las industrias o las organizaciones o las sociedades o las instituciones que dependen de esos recursos. Y esto es clarísimo. Se hablaba del agotamiento de la madera cuando la madera estaba moviendo al mundo. Y bueno, pues nos vamos a acabar los bosques y nos vamos a quedar sin bosques y el mundo va a ser una bola de billar. Cuando empezaron a tener problemas reales de escasez de madera, apareció el carbón. Y ahora que ha habido problemas de abastecimiento de carbón y petróleo, ha aparecido el gas y la energía nuclear. Siempre se sustituyen y siempre se ha podido sustituir por una mejor tecnología, con un mayor conocimiento, con un mayor cuidado, con un menor gasto, los recursos que están limitados.
Luego te hacen cuentos hasta de recursos que no están limitados más que localmente, como el agua. Entonces, el decrecentismo no tiene una base razonable. No hay nada que nos diga que no podemos darle la misma calidad de vida de una persona de la clase media en París a todo el mundo. Hay la riqueza suficiente, hay la tecnología suficiente, hay los excedentes suficientes como para poderlo hacer. ¿Debemos luchar por hacerlo o debemos decir, uy, no nos rendimos, vamos a regresarnos todos al taparrabos? A ver, si miramos hacia atrás, lo que hemos ido haciendo es mejorar constantemente. No solo los que vivimos en los países opulentos, lo vuelvo a decir, y cuando digo vivir en países opulentos, digo también las gentes que viven en países pobres, pero que están en la clase media, así sea la clase media baja, que es como yo estaba en México y como yo estoy en España. Pero perdí el hilo. Perdí el hilo completamente. Pues estaba, en lo que estaba, sí, si miramos hacia atrás hemos ido mejorando. Nuestros hijos viven más que nosotros vivimos más que nuestros abuelos viven más que nuestros bisabuelos. Tenemos acceso a la música que antes no teníamos, tenemos acceso al arte que antes no teníamos, tenemos acceso a los libros que antes solo los tenían los ricos que tenían sus bibliotecas, tenemos acceso a calefacción, tenemos acceso a ropa, todo ha ido mejorando. Y de pronto nos encontramos a personas como los decrecentistas que te dicen, sí, pero a partir de ahora todo va a empeorar. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Es decir, ¿no es más razonable pensar que tenemos la posibilidad de seguir mejorando la vida de todos? Pero es que ser agorero del desastre es muy buen negocio. Y decir lo que yo estoy diciendo es muy mal negocio. Porque inmediatamente te acusan de optimista. Cuando tratas de ser realista, eres optimista. Y ahí voy a la segunda parte del pregunta. El investigador del CSIC, Antonio Turiel, el investigador del CSIC, Antonio Turiel, no es investigador en temas de energía. Creo que es matemático. Así que lo que diga no lo dice como investigador del CSIC, así como Mendel lo que dijo sobre los grisantes no lo dijo como cura, sino como científico. Cuando Turiel habla de energía, se sale de su responsabilidad científica. Dice que en pocos años habrá un gran decrecimiento a nivel mundial por la escasez de energía. Si hace 10 años que lo dice, hace 10 años ya decía que en 10 años íbamos a estar muy, muy mal. Y cuando yo me burlé de él, por cierto, alguna vez en el retorno de los charlatanes, me empezó a perseguir y me mandaba cartas y me desafiaba. Y un sujeto un tanto extraño, ¿no? No te gusta lo que dije, lo podemos discutir, pero cálmate, no. No, te mando otras 16 correos electrónicos. Dice que apenas podremos mantener el 30 o el 40% del consumo energético mundial. ¿En qué? ¿En fósiles? Sí, pero estamos trabajando para sustituir los fósiles. Y estamos reduciendo la dependencia de los fósiles. Y la Unión Europea acaba de decir que va a hacer un esfuerzo por reducir el 50% de la emisión de gases de invernadero que generalmente vienen de combustibles fósiles. Sí, es muy probable que algún día se acabe el petróleo. Ese día no es mañana. Y llevan diciendo que es mañana más de 20 años. Y nos han dado gráficos, tenía gráficos Turiel, no sé si los sigue teniendo en su blog, donde se demostraba que ya habíamos llegado al pico de producción y ahora todos los años se producía menos petróleo que el año pasado. Y por lo tanto el precio iba a seguir subiendo hasta niveles absolutamente delirantes. Llega 2020 y el precio del barril de petróleo es tan bajo que ha arruinado a países enteros como Venezuela. El precio del petróleo va totalmente en contra de lo que nos decían los agoreros del desastre, como el señor Turiel, a quien respeto muchísimo y espero que se va a enojar otra vez conmigo. La energía escaseará a algún plazo determinado, pero creo que tenemos la capacidad de resolverlo. Creo que incluso los antinucleares, el día que realmente vean que ya no tienen para echar a andar su cochecito o su barquito para ir a perseguir gente, los de Greenpeace, aceptará la energía nuclear. Porque la realidad se impone sobre el postureo de aquellos cuya opulencia les hace creer que tienen el control de la realidad sin estudiar la científica razonablemente con datos y con hechos. Sienten, creen que tienen razón, como nació Greenpeace, creyendo que iba a haber un tsunami. Predijeron un tsunami, un grupo religioso de cuáqueros, y fueron a evitar el tsunami. Y el nombre original de Greenpeace era Detengamos, ¿era qué? Era Stop the Wave, detengan la ola, el comité detengan la ola. Y no hubo ola.
por una aterradora prueba de bombas atómicas en la península de Amchitka, en las Islas Aleutianas, pero que eso se debe combatir porque es una prueba nuclear y no porque va a causar un tsunami que va a hundir a California, que era lo que decían que iba a pasar. Así empieza Greenpeace, con una de estas profecías chifladas. Así que de las eh, profecías chifladas yo estoy un poco hasta el gorro y lo he demostrado en muchísimas ocasiones. Ya pasé por la profecía del fin del mundo el 12 de diciembre de 2000, el 21 de diciembre de 2012 y por 60 fines del mundo y por los de la sobrepoblación y por los los del hambre y por los de todos vamos a ser pobres y la realidad ha funcionado de otra manera. Y creo que incluso, y lo he dicho, esta pandemia ha demostrado que nuestras organizaciones sociales, con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, con todo lo que habría que hacer, con todo lo que no se ha hecho, con todo lo que está muy mal y con toda la gente que merece una situación mucho mejor, son enormemente resilientes. Todos estos agoreros del desastre, si hubieran pensado una pandemia como esta, habrían dicho que las instituciones sociales se iban a desmoronar en cuestión de semanas y estaríamos viviendo como en las películas postapocalípticas. Y en vez de estar haciendo yo aquí un streaming, estaría con una armadura y haciendo el Mad Max. Porque así lo ven ellos. Y se ha demostrado que nuestras estructuras sociales, políticas nacionales, regionales, municipales e internacionales son bastante más sólidas de lo que creíamos, lo cual no las defiende de todos los errores y de deficiencias que tienen. Pero tenemos que admitir que se ha respondido razonablemente bien a la pandemia, ahora que tenemos las herramientas para hacerlo. Otra vez los agoreros del desastre quedaron tan mal como los que a fines del 2019 decían que 2020 sería un año de cosas venturosas y a la gente le echaban las cartas y decían, en 2020 vas a hacer muchos viajes, pues al baño, porque muchos viajes no se pueden hacer en una situación de pandemia mundial. Y vamos a sobrevivir. Y a esta gente muchas veces lo que le jode es que sobrevivamos. Esta es muy, muy interesante, esta pregunta que nos hace Carlos Nieto. Llevamos hora y media. ¿Cuánta gente tengo? 152 están ustedes muy mal, de verdad. No sé si yo me aguantaría oyéndome. Bueno, como estoy hablando, me resulta más fácil. No sé si me aguantaría yo oyéndome hora y media, pero muchísimas gracias. A ver, ahora voy de regreso al chat, porque ya me estoy acabando lo del correo electrónico. Entonces igual vamos a hacer las 2 horas. Vamos a pensarlo. Pero bueno, dice, a ver, un segundo. ¿Cuál es tu postura? Dejen ponerlo bien para que se vea. El rey va desnudo. Vale. ¿Cuál es tu postura sobre la liberación en cierto grado de responsabilidades a los productores de las vacunas de la COVID-19 en Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea en caso de graves efectos secundarios? Si la vacuna ha traspasado los controles internos de la industria y de las autoridades reguladoras, que no han rebajado sus exigencias en materia de seguridad y eficacia, esto es muy importante repetirlo, el hecho de que se hayan aprobado rápidamente las vacunas no es con arriesgándose más y con menores exigencias de seguridad y eficacia. ¿Por qué en este sí exigen o demandan que los diferentes estados carguen con su responsabilidad? Pues porque no se han terminado los estudios. Entonces, el laboratorio te dice, mira, los estudios de seguridad y eficiencia hasta este punto los tenemos claros. Los efectos secundarios a 2 años, pues te los tengo dentro de 2 años. Si quieres distribuir la vacuna sin los estudios de seguridad a 2 años, y resulta que hay un problema, porque podría haber un problema, yo no veo claramente cómo, por la estructura de las vacunas, cómo es que podrían provocar una encefalitis dentro de 2 años, que es lo que a lo que la gente le tiene miedo. Sobre todo porque una persona sufrió problema neurológico cuando tomó una de las vacunas, y al parecer no había relación entre la vacuna y el problema neurológico de esta persona. Pero bueno, de lo que se habla es de una encefalitis a 2 años. Si hay una encefalitis a 2 años, yo te doy los estudios dentro de 2 años. No, pues necesitamos la vacuna ahora. Vale, pues yo no puedo cargar con todo lo que representaría asumir la absoluta responsabilidad de esos casos. Estamos en una emergencia, yo no lo asumo, entonces yo no puedo vender la vacuna. Necesito que tú compartas esa responsabilidad para poderme yo arriesgar a administrarte la vacuna.
Esto lo haría cualquiera de nosotros. Es que es meramente lógico, es meramente racional y razonable. Oye, mira, no puedo dar certeza, pero estamos en una emergencia. Oye, ¿quién sabe hacer balsas? Yo sé hacer balsas. Pues se está hundiendo el barco, haz una balsa. Va, yo haz una balsa. Oye, pero ¿puedes asegurarme que no se va a hundir? No sé, tendría que probarla y hacer unos viajes, revisar todas las cosas, y en una semana yo te digo, ya, pero el barco se está hundiendo ahora. ¿Me puedes asegurar que la balsa no se va a hundir? No, no te lo puedo asegurar. Si nos subimos a la balsa, compartimos la responsabilidad. Me parece razonable. Desarrollar las vacunas ha costado un dineral. Bueno, pueden efectivamente ser un gran negocio en cierta medida. Las vacunas están costando entre 3 y 40 euros cada dosis, se supone que son los precios que se están manejando. Y no sé si evidentemente cubre beneficios y cubre las inversiones, pero no cubre las inversiones de todos los que fracasaron en la búsqueda de vacunas. Recordemos que había más de 100 intentos de vacunas, estamos llegando en este momento con 4 o 5. Es razonable en una emergencia, porque estamos en una emergencia, que los laboratorios digan, oye, si yo no puedo ser responsable, nos hacen, compartimos responsabilidad, posible responsabilidad civil ante una emergencia, a mí me parece razonable. A mí me parece razonable que se haga, y yo como mandatario, como presidente de un país, como presidente de la Comisión Europea, diría yo sí, por supuesto, es lo razonable. Estamos en una emergencia, pero es que ante una emergencia las cosas son distintas. Y esto no lo ven los antivacunas, esto me divierte mucho los antivacunas. Le tienen más miedo a una vacuna cuya seguridad y eficiencia se ha probado de manera tremendamente sólida y que te va a salvar la vida, le tienen más miedo a las vacunas que a la enfermedad que ha matado a tantísimas personas. Esto es como tenerle más miedo al airbag que a los choques de automóviles. Entonces no me pongan un airbag porque me podría hacer daño, sí te hace daño. Un airbag que te estalla en la cara no te deja tranquilito, si tienes gafas como yo, por ejemplo, la nariz igual te la rompe. Las orejas te las deja fritas, te dejan hinchado. O de hecho, el cinturón de seguridad, en caso de un choque, cualquier persona que haya sufrido una colisión con un cinturón de seguridad lo sabe que tiene un moratón a lo largo de todo el cinturón de seguridad. O yo quiero un cinturón de seguridad que no, es que le tengo más miedo a los moratones que a un accidente en el que salga yo volando por el parabrisas y me estrelle contra un autobús que nos dio de frente. Es tan profundamente imbécil que me deja a mí absolutamente asombrado, de verdad. No entiendo la lógica que tienen algunas personas, que probablemente no tienen ninguna lógica, pero les gusta salir en los periódicos, y salen, por supuesto que salen en los periódicos, salen más que yo, y salen más que todos los que llaman a la razón, porque somos menos sexys. E incluso los guapos entre nosotros salen menos que estas personas. Quería yo ver una cosa, si me permiten hacer una navegación rapidísima, porque me quedé con una duda. Creo que el partido de Jacinto Arder no se llama socialista, responde a los ideales de la Internacional Socialista. Alguna vez Pablo Casado, demócrata cristiano, no sé si se haya declarado, pero su partido es un partido demócrata cristiano y no hay más. Me gustó el Silmarillion de Tolkien, no, me deprimió. El Silmarillion de Tolkien me deprimió muchísimo, ya fue como lo último que leí de Tolkien. ¿Qué opina, qué sabe al respecto del internacional progresista? Nada, no sé absolutamente nada de un internacional progresista. Libros de economía socialdemócrata, a ver, perdón, déjenme cerrar esto porque me está dando lata.
Libros de economía socialdemócrata. Hay uno reciente, precisamente de un compañero del Partido Socialista aquí de Asturias, que es Francisco Blanco, se llama La economía socialdemócrata, y hay otro sobre que dice que se llamaba, si mal no recuerdo, La economía es socialdemócrata, dado que básicamente la economía es keynesiana. Entonces, busquen el de Francisco Blanco, el de Pachi Blanco. ¿Por dónde se puede empezar para recuperar la democracia en Venezuela, tomando en cuenta que el CNE está controlado por el oficialismo? Mira, yo creo que es cada vez más indispensable que la comunidad internacional le retire el reconocimiento al gobierno venezolano. Es absolutamente ilegítimo por todo concepto. No puedes tener un parlamento democrático donde votó el 30% de la gente hace 2 días, hace 3 días. Votó el 30% de la gente, solo a los partidos oficialistas, que se levantan con el 70% del 30% de los votos, o sea, el 21% de la ciudadanía en edad de votar, o con posibilidades de votar, porque los partidos racionables de oposición no participan porque es un circo, es un teatro absoluto donde no se garantiza la voluntad popular. Yo creo que independientemente que los venezolanos tienen la principal responsabilidad de retirarle el apoyo a su gobierno, es un trabajo también de la comunidad internacional. A mí me parece cada día más aterrador lo que pasa en Venezuela. Yo sigo mucho a varios periodistas en Twitter, por cierto, sigo mucho a varios periodistas venezolanos y hablando de Twitter, no, era esto, no, tampoco, no, tampoco. No, pues nada, no tengo uno que decía precisamente que me pueden seguir en Twitter, donde soy @el nocturno, para quienes no lo sepan, y allí me peleo con muchísima gente todos los días, todo el día. Pero siento que la situación es cada vez más triste en Venezuela. Sigo a periodistas venezolanos, los leo y me aterro. Y participé, por ejemplo, en pedir la libertad de José Carlos Díez, cuando fue detenido arbitrariamente, en fin. Es una situación verdaderamente triste y desagradable la que se está viviendo, y no sé por dónde se pueda abordar. ¿Piensas hacer un streaming sobre música? No, porque me lo cierra en ese instante YouTube. A ver, en cuanto en cuanto ponga una canción, el streaming se cierra, me ponen un strike de copyrights, no me dejan hacer streamings durante creo que 2 o 3 meses después, y bueno, soy el más malo del mundo por usar una canción, entonces no. ¿Tienes podcast en Spotify? No, no tengo podcasts. No he entendido muy bien. O sea, podcast, yo hacía un programa de radio y luego cuando dejé de hacerlo en radio lo seguía haciendo y era como un podcast, pero era muchísimo trabajo y hacía yo poesía, siempre he querido meter poesía, me metía yo música, que ahí sí se podía, pero entre guiones y grabación y edición me pasaba yo horas y horas y el resultado nunca me satisfizo tanto. Ah, Me gustaría ser optimista y creer que esta pandemia convencerá a los gobiernos de la importancia de la investigación. Valoro su criterio. ¿Usted cree que será así o se volverán a olvidar de la investigación y el desarrollo? Mira, no lo sé. Joe Biden ha hablado en varias ocasiones de la necesidad de asumir los datos de la ciencia y de apoyar a la ciencia. Estados Unidos es un país que apoya muchísimo a la ciencia, pero nunca es suficiente. En los debates de estos días, en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, ha invocado varias veces el conocimiento científico, le ha recriminado a la derecha su posición anticientífica, incluso burlándose de las teorías de la conspiración del chip y el 5G y la vacuna y todo esto. Que esto se traduzca en mayores apoyos a la ciencia, no lo sé, espero que sí, pero recordemos que los presupuestos de los países son limitados. Si quieres darle más dinero a la ciencia, dime de dónde lo sacamos. Es decir, hay que quitar dinero de un lado para meterlo en el otro. Y ese es el problema que mucha gente no quiere ver cuando critica a los gobiernos, que parece que todo es voluntad política, que es como si el gobierno tuviera
una arca como la del tío Gilito, Rico MacPato, Scrooge McDuck, una arca llena de dinero y no lo quiere sacar para dárselo a la ciencia. No, los presupuestos de un país están extremadamente limitados, extremadamente vigilados, sobre todo un país como España, ¿no? Donde no hay tanta posibilidad de corrupción, y la hay pese a todo, pero no en las cantidades que estamos acostumbrados en otros países como los latinoamericanos, especialmente México. Entonces, ¿de dónde obtener los recursos que necesita la ciencia? Ese es uno de los problemas reales. Y creo que todos los países lo viven. México menos, porque México ha decidido que la ciencia, por ejemplo, le tiende totalmente sin cuidado. Y total, le puede echar la culpa a todo al neoliberalismo, de absolutamente todo. Hoy María Elena López Bulla decía que México no ha desarrollado una vacuna por culpa del neoliberalismo. ¿Qué otros proyectos tienes pensado para el Rey va desnudo? A veces extraña el noticiario semanal. No tengo proyectos pensados más que seguir adelante. El noticiero semanal me gustaba, también era mucho trabajo, también era, grababa yo, iba corriendo a casa a editar, un trabajo absolutamente infernal. Y me daba gusto hacerlo, porque lo pasaba muy bien, pero siempre me lo desmonetizaba YouTube, entonces veía yo peleándome con YouTube, y ¿por qué? ¿Por qué no me dejas ganar 20 céntimos con eso? Porque no gano grandes cantidades. Videos más vistos me han dejado ahí 30, 40 euros. La gente tiene ideas muy raras sobre lo que ganan en YouTube. Pero me cabreaba el estar bajo ataque constantemente YouTube. Y francamente, pues, el resultado nunca salió tan bien como yo quería. Entonces, no tengo proyectos, pero a ver, ¿qué opina del positivismo? ¿Cree que esa corriente de pensamiento es más positiva que negativa o más bien al revés? Que el positivismo es una posición filosófica de la que nos acusan a todos los que aceptamos la ciencia como la forma privilegiada de comprender el mundo físico a nuestro alrededor. Y entonces te acusan de seguir los elementos filosóficos del positivismo de Augusto Comte, que probablemente no lo sigues al pie de la letra porque la filosofía es una religión, pero la ciencia no es una religión. Entonces, no opinaría, al final, si algunos quieren y les parece bien, eh, uno es más positivista que otra cosa. Diego Ojeda, me vuelve con Michel Desmourguet. Mencionaba que ese tiempo que se usa jugando videojuegos o en redes sociales se puede aprovechar en cultivarse como persona. Pues es imbécil. Es imbécil. Jugar videojuegos no te ayuda a desarrollarte como persona. ¿Qué videojuegos juega él? Desde habilidades físicas de coordinación y de coordinación visomotora que te da juegos como los de Mata-Mata, incluido el Fortnite y el World of Warcraft y demás. Pero Civilization te ayuda también a cultivarte como persona, o si dejas de jugar videojuegos y te sales a jugar fútbol, te vas a cultivar más como persona, o si te vas a jugar al mus. ¿Qué idea idiota es esa? Las redes sociales a mí me han dado conocimiento de personas extraordinarias con las que tengo relaciones excelentes, me permiten informarme de cosas de las que no me podía informar de otro modo. Por ejemplo, yo estoy muy interesado en lo que pasa en África y concretamente en Ruanda en los últimos años. Es un caso extrañísimo donde está avanzando ese país a unas velocidades increíbles, pero al mismo tiempo es una dictadura. Y al mismo tiempo tiene un Senado donde tiene más mujeres que hombres y están haciendo leyes avanzadísimas para África. Y la forma en que me mantengo al día de lo que pasa en Ruanda es siguiendo a 3 periódicos de Ruanda en Twitter. Eso no me cultiva como persona. Hoy estábamos celebrando los 250 años de Beethoven y alguien me pasó un sitio web donde están metidos un montón de obras de Beethoven que no son las que se graban habitualmente, porque se graba una parte muy pequeña del catálogo completo de 800 y tantas obras de Beethoven. Entonces ahí se pueden escuchar obras de Beethoven que uno nunca ha escuchado. Eso no me cultiva como persona. O sea, es imbécil, es ignorante por lo menos. Es imbécil porque cree que sabe y cree que puede opinar sobre algo de lo que lo ignora absolutamente todo, y es el funcionamiento del mundo digital, funcionamiento de Internet. Me da una pena la gente así. Sigue desde hace año y medio, Martín Gaviria, muchas gracias. Ismael retracta su mensaje y bueno, retratan.
¿Cómo se combate ese coaching que se ha colado en las empresas y utilizan jefes y empresas con los obreros? No tengo idea, no sé qué tipo de coaching es, pero dice Rangel Hernández, oigan, pongan like al video, sé que Mauricio no lo va a pedir, pero eso también le ayuda al canal. Sí, sí lo pido, pónganle like, suscríbanse, denle me gusta. Si, les explico por qué además. Si tiene muchos me gusta, YouTube lo recomienda más. Es el problema de YouTube, que promueve aquello que es más popular, no lo que es más bueno. No le interesa la calidad, no tiene forma de valorar la calidad, solo valora la cantidad. Entonces, si tiene muchos me gusta, lo va a promover más. Si lo va a promover más, tiene más me gusta y se crea una bola de nieve. Así que sí, pónganle me gusta no solo a este streaming, sino a todos los videos que les gusten, claro. No estoy pidiendo que le pongan a lo que no les gusta. César, siempre la quise saber en qué momento de tu vida te interesaste en la política y te definiste como socialista democrático. A ver, yo creo que me interesé en política toda mi vida. Y recuerdo un caso, un ejemplo, me parece muy vívido, porque era política. Y era un capítulo de La Dimensión Desconocida, de The Twilight Zone, esta obra genial de la televisión de Rod Serling, en el cual a un tipo le hacían una operación porque era terriblemente feo. Y como era terriblemente feo, le hacían una operación para que no diera miedo en la calle, ¿no? Directamente. La operación fracasaba. Cuando le quitaban la venda, era horroroso, pero todo el tiempo no habías visto los rostros ni de los médicos ni de él. Cuando le quitan la venda, el tío es un Adonis de Hollywood, más bonito no se puede ser. Y todos los médicos y todas las enfermeras a su alrededor son entes horrendos, horrendos. Y narices fuera y ojos saltones, seres verdaderamente repugnantes. Entonces él huye porque no quiere que se lo lleven a un lugar donde llevan a los de su clase, a los feos, para que no vivan contaminando con su fealdad a la sociedad, y huye por el hospital y en el hospital lo persiguen estos seres horrorosos, lo toman y se lo llevan a este lugar donde le presentan a quien se lo va a llevar. No me acuerdo si era un chico o una chica y le presentan a un chico o una chica, perdón, vamos a jugar a que es como lo digo yo. Y entonces le presentan a una chica muy guapa, preciosa, una de estas diosas de Hollywood, que se lo va a llevar a la isla donde está la gente fea, y ahí esta gente fea puede vivir sola. Yo debo haber tenido 9, 10 años, fue cuando empecé a decidir que yo quería ser escritor, porque yo quería contar cuentos como los que contaba La Dimensión Desconocida. Y eso era una posición política, decía esto claro. Él era el feo, los otros eran los guapos, eran los normales. ¿Cómo mides la normalidad? ¿Cómo eres justo con aquellos que son diferentes? Y este tipo de ideas siempre, las recuerdo siempre como parte de mi forma de enfrentarme al mundo, incluso como niño. Cuando me definí como socialista democrático fue mucho después. Y fue cuando no pude seguir negando el hecho que yo no podía ser marxista. O sea, eh, nunca me definí como marxista, pero todo a mi alrededor era marxista, entonces yo no sabía qué era. Yo era crítico del marxismo, pero no tenía claro qué era porque no tenía acceso a la existencia de un socialismo democrático, racional, libertario, viable. Y debe haber sido a los 20, 22 años cuando empecé a enterarme de cómo funcionaban esos partidos socialistas que no eran marxistas y que me empecé a definir como socialista democrático. ¿Qué opinas de Ricardo Lagos, expresidente de Chile? Pues no opino. ¿Cómo le rebato a uno que dice que el coronavirus tiene baja letalidad y que se exageró con las medidas? Dile que está dispuesto a ser uno de los pocos muertos. O sea, esa idea de la baja letalidad, lo que no se dan cuenta además es que la baja letalidad se debe a que tomamos acciones rápidamente. Si lo dejas correr entre la población, la letalidad puede ser de un porcentaje mucho más alto de los contagiados, y los contagiados pueden ser un porcentaje mucho más alto del que han sido hasta ahora. La baja letalidad y la baja transmisibilidad han sido resultado en buena medida de las acciones que se pusieron en marcha desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia mundial. Entonces, no puedes ver los resultados y decir, esto funcionó muy bien, entonces no lo debimos haber hecho. Esa persona no sabe, por supuesto, de qué está hablando.
Eh, hablando de la idea de Elon Musk de ir a Marte y para empezar a poblar el universo, bueno, la idea no es de Elon Musk, ¿eh? Muchos lo soñaron mucho antes y de manera mucho más inteligente y menos absurda que él. ¿Consideras que debemos unir todas las naciones antes de salir para que luego no haya problemas al conquistar el universo? Aquí hay una cosa que debe todo el mundo saber, y es que existe un derecho del espacio extraterrestre. Es decir, hay una serie de instrumentos legales del derecho internacional que se empezaron a firmar a partir del lanzamiento del Sputnik 1. Todas las naciones en las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo que no podían explotar, no podían apropiarse de cuerpos del espacio extraterrestre, que nadie podía llegar a la Luna y decir, esto es mío, o a Marte. Que toda la investigación se debía hacer en bien de toda la humanidad. Por eso, aunque se pone la bandera de Estados Unidos en la llegada a la Luna, en la placa que tiene, que deja la parte inferior del aterrizador del águila, dice, vinimos en paz por toda la humanidad. Porque hay un derecho extraterrestre que hace que aunque las naciones solas puedan en un momento dado hacer ciertas exploraciones, descubrimientos, etcétera, no pueden reclamar propiedades y una serie de problemas ya se han evitado porque existe ese derecho del espacio extraterrestre que la mayoría de la gente no conoce. Hemos hecho un esfuerzo internacional extraordinario en la Estación Espacial Internacional, pero la gente no está mirando hacia arriba. Ha estado durante 20 años habitada la Estación Espacial Internacional. Y no salió en las portadas de los periódicos 20 años del hombre en el espacio. Era como, pues allá ellos, ¿no? Creo que no le estamos dando la importancia que merece a lo que se está haciendo. Pero sí sería bueno que el trabajo fuera internacional, pero difícilmente lo será. A ver, sigo. Es que se me cayó, entonces se me movió, y bueno. Aquí estoy. ¿Cree que se volverá a subir el salario mínimo en dónde? Es que me hablan como si yo solo hubiera un mundo. El salario mínimo tiene que subir. El salario mínimo tiene que subir por disposición constitucional en España, por lo menos. En México creo que también. Entonces el salario mínimo tiene que subir. ¿Cuánto? Eso es por asunto de política. Hay Coca-Cola hoy, ya me lo acabé. Pues no voy a servirme más, mira. Y no, sigue sin financiarme, sin patrocinarme la Coca-Cola. Es muy importante. La veo porque me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no me financia, no me patrocina. Las farmacéuticas tampoco. Y Monsanto tampoco. ¿Sacarás pronto un libro de ficción? No creo. Dejé de escribir ficción cuando me vine a España. Tenía yo una novela, 400 páginas de una novela complicadísima, una novela río con 5 historias que se iban a unir al final. Y al final ya no escribí, ya no volví a escribir ficción. Estos 20 años he escrito 3 libros de no ficción, pero ya no escribí nada de ficción, entonces difícilmente. Pero mi libro anterior, que es mi libro de cuentos, Más allá no hay nada, sigue vendiéndose en Amazon, afortunadamente. ¿Qué opinión te merece Tomás Sankara y Salvador Allende? Lo digo porque creo que fueron asesinatos de importancia parecida a lo que hizo la Unión Soviética con Trotsky y lo que hicieron contra socialdemócratas. Esto no es muy claro. No sé quién es Tomás Sankara, pues Salvador Allende se suicidó. Sabemos hoy con absoluta certeza que Salvador Allende se suicidó, que el golpe de Estado fue aterrador, que fue un abuso, que fue una cosa terrible, que la consecuencia para los chilenos demócratas y de izquierda y progresistas fue absolutamente feroz, que la brutalidad sanguinaria de los milicos chilenos es parte de una historia negra de la América Latina, todo eso es cierto, pero Allende no fue asesinado. Hay que definirnos por la realidad, y en la realidad Allende se suicidó. Y no es de importancia parecida a lo que hizo la Unión Soviética con Trotsky, porque lo que pasa en Chile pasa en el contexto de un golpe de Estado, parte de la Guerra Fría. Lo que hace Stalin con Trotsky es una venganza personal, es una lucha por el poder de la manera más desnuda que se pueda imaginar.
Y he escrito mucho sobre el caso Trotsky porque lo estudié muchísimo, porque me apasionó muchísimo, porque he conocido a personas implicadas en el asesinato y en el primer atentado de Trotsky, y he conocido a gente que tuvo mucho que ver en las historias posteriores y en las investigaciones periodísticas respecto al asesinato, como José Ramón Garmabella, que pueden leerlo en mi blog, no que importe. ¿Qué opinas de la resolución del asesinato de Olof Palme? Recién me vine a dar cuenta que este año lo resolvieron. Pues, o sea, qué bueno que se resolvió. No sirve de mucho, pero es justicia. ¿Qué opina de Linus Torvalds? Es un gran tipo, ¿no? Pero poco más. No tengo tampoco gran información sobre Linus Torvalds, más que es el que hace el kernel o hizo el kernel de Linux. Me dice, querría saber tu opinión sobre Alcohólicos Anónimos. ¿Ayuda realmente? Pues sí es problemático. A ver. Alcohólicos Anónimos es una organización religiosa. Los programas de 12 pasos, todos los programas de 12 pasos que se derivan de Alcohólicos Anónimos, tienen una componente religiosa. Fue fundada por dos pastores religiosos que querían dejar de beber. Esa es la historia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, el problema que tiene es que te exige una serie de cosas, los programas de 12 pasos, que no parecen muy razonables. Por ejemplo, tienes que reconocerte absolutamente impotente y mala persona. No vales para nada. Yo he conocido gente que dice, a ver, espera, yo bebo y quiero dejar de beber, pero eso no me hace mala persona, no he matado a nadie, no he dejado de ir al trabajo, no le pego a la gente a mi alrededor, no soy mal padre, simple y sencillamente bebo demasiado, quiero dejar de beber. Y Alcohólicos Anónimos le dice, no, para poderte ayudar nosotros te exigimos que asumas una serie de cosas más, que asumas una autodenigración religiosa y que te pongas en manos de un poder superior. Si tú no puedes ser el controlador de tu vida, necesitas ponerte en manos de un poder superior. No le tienes que llamar Dios, da igual, le puedes llamar Pepito, pero el hecho real es que tienes que reconocer tu absoluta impotencia ante la sustancia, entonces no la vences tú. Yo no sé si ayude a gente. Creo que los estudios que hay sobre la eficacia de los programas de 12 pasos, la último que yo leí sobre programas de 12 pasos, es que no tienen una eficacia superior a otras formas de abandonar distintos tipos de adicciones. Y si no son especialmente eficaces y además son un medio de promoción religiosa, yo francamente lo evitaría. Tengo un amigo, no, obviamente no puedo decir quién es, tengo un amigo en México que sufrió muchísimo porque él quería dejar de beber, pero todos los grupos de alcohólicos anónimos que se encontró pues, eran religiosos. Hasta que encontró un grupo, un chapter mexicano de sobriedad sin religión, Sobriety Without Religion, no sé si sigue existiendo esta cosa, pero que era un grupo de personas que buscaban formas de promover el abandono la liberación de las adicciones, de la adicción del alcohol concretamente, sin el aspecto religioso y parece que tenían buen éxito. Entonces, ese es lo que sé, lo poco que sé de Alcohólicos Anónimos. Sabiendo que no simpatiza mucho con Sanders, ¿qué opinión le merece Nina Turner, que ha trabajado con Sanders y se presenta al Congreso de Ohio? No la conozco, no tengo idea, le deseo la mejor de las suertes, porque siempre le desearé la mejor de las suertes a alguien de izquierda que a la derecha, sobre todo a la derecha republicana en Estados Unidos, que se ha radicalizado hacia un racismo y un fascismo autoritario y negacionista de la realidad postmoderno, que me da muchísimo miedo. No simpatizo con Bernie Sanders porque siento que es un ser de otro tiempo. Él está viviendo en 1970, ese para mí es el problema grave con Bernie Sanders. No puede abordar una política moderna, sino que todo lo hace como en los mitines de los años 70. Y esto era válido en los años 70, yo quizás también lo hice, pero creo que su tiempo ya pasó. Estoy más cerca, y aunque tengo graves diferencias también, de Alexandria Ocasio-Cortez, que por lo menos entiende la política moderna. Si los republicanos dicen que hubo fraude en las elecciones, ¿para qué van a votar en enero en Georgia por los 2 senadores que faltan? Es contraproducente. No solo es contraproducente,
Hay un sector del Partido Republicano que está pidiendo que la gente no vaya a votar, lo cual es ideal, pierden el Senado. ¿Qué piensa del Partido Libertario Estadounidense? ¿Cree que sería una mejor, peor opción que el Partido Republicano o Demócrata? El Partido Libertario, hasta donde sé, es bastante peor que todos, porque es finalmente un partido Ayn Randita, es decir, es un partido tremendamente influido por Ayn Rand y las creencias estas de que el hombre es un individuo totalmente independiente de la sociedad, que no le merece, que no le tiene que dar ninguna apoyo, ningún reconocimiento, ningún papel en su vida a la sociedad, porque el individuo egoísta es el único que puede mover el mundo. Eso lo dices cuando vas en un auto que fabricaron otros sobre una carretera que fabricaron otros para que te atienda la medicina socializada como la atendió en Rand. Así que no, el Partido Libertario de Estados Unidos es un chiste, es además diminuto. ¿Crees que los científicos debemos hacer autocrítica este año en materia de comunicación con el rechazo de una gran parte de la población, algo tan necesario como las vacunas? Creo que todos tenemos que hacer una autocrítica, nos ganan, y siempre nos ganan. Es decir, los avances que ha logrado la promoción de la ciencia y el pensamiento crítico son escasos, ¿eh? Son relevantes porque pueden tocar espacios donde se avanza de manera importante, como ha pasado ahora en España, cuando has logrado tener a un par de 2 o 3 políticos que están implicados en la lucha contra las pseudoterapias, y entonces, bueno, avanzas políticamente, pero la mayoría de la gente está como estaba. Creo que todos debemos hacer una autocrítica, pero es que no es fácil. Es extremadamente difícil realmente vender algo tan complicado ante algo que se vende muy fácil. Si a ti te dicen, la vacuna la está promoviendo Bill Gates porque quiere controlarte la mente con un chip que te van a poner a la vacuna, es impactante. Explicar que eso no es cierto toma mucho rato, requiere bibliografía, requiere acudir a un montón de información, requiere que aceptes un montón de información. Entonces es problemático. Yo siento que tenemos ahí un problema y no sé cómo abordarlo. La psicología es pseudociencia, no. La psicología, Mario Bunge la ubicaba como protociencia. Yo creo que cada vez más es una ciencia, pero es una protociencia, ¿por qué? Porque mantiene en su seno un montón de visiones absolutamente anticientíficas o precientíficas o pseudocientíficas. La idea de que la psicología se podía entender intuitivamente, como lo hizo Freud, como hicieron todos los seguidores de Freud en el psicoanálisis, la idea de que podías llegar a grandes categorías sobre la psicología, sobre el comportamiento humano, sin acudir a los datos, a la información, a la experimentación, es pseudociencia. Es inventarte las cosas sin corroborarlas. Pero cada vez más la psicología parte de estudios, de análisis cuantitativos, de experimentos, se ha acercado a la etología. Mira, yo cuando estudié psicología yo quería ser etólogo, pero resultaba que los psicólogos que me tocaron eran conductistas radicales que no creían en las bases biológicas del comportamiento. Entonces era como imposible para mí dialogar con ellos. Decían, no, es que los comportamientos genéticamente determinados no existen. Entonces, pero si ahí están. Es obvio que el comportamiento puede evolucionar como evolucionan el cuerpo y las funciones anatomofisiológicas de los animales, y por eso unos pollitos pican cuando nacen y otros pollitos abren la boca cuando nacen para que les den de comer, y otros pollitos matan a los pollitos de junto para comer ellos, como es el caso de los cucos o cuclillos, ¿no? Es decir, hay comportamientos genéticamente determinados. No, no es cierto, te decían. Entonces tú unas broncas tremendas y acabas saliendo de allí. Entonces creo que la psicología va para hacer ciencia cada vez más, aunque sigue habiendo charlatanes que se aprovechan, como los de la programación neurolingüística, por ejemplo, que nunca hicieron un solo estudio, se lo inventaron todo. Se lo inventaron todo, o los de la inteligencia emocional, ¿no? El tipo de la inteligencia emocional se lo inventó todo sin hacer un solo estudio que demuestre que hay distintos tipos de inteligencia y cómo las categorizas y cómo las diferencias. Todo es lírica, y eso sí es pseudociencia. ¿Qué opinas sobre el canal Infinito? No lo conozco. Para hablar de ovnis hay que comprometerse para desmentir el tema. No, ya no. Ya, ¿no? Ya. Es como las apariciones como los milagros del pasado, ¿no? Ya. ¿Cómo describe usted el posmodernismo?
¿por qué cuando le hablas de esto a gente de izquierda te tratan como el peor de los fachos? Pues no sé, yo soy de izquierda y cuando me hablan de ello no trato a nadie como facho. Hice un vídeo sobre posmodernismo y yo creo que deberíamos pasar a verlo, pero fundamentalmente la posición filosófica que llamamos posmodernista y que tiene que ver con el postestructuralismo, etcétera, es la posición de que la realidad no tiene una existencia independiente de la mente humana, que la mente humana de alguna forma construye la realidad, que no existe una realidad objetiva que se pueda estudiar y por lo tanto los conocimientos científicos no son conocimientos científicos, son simplemente una opinión más. La realidad se construye a través del discurso, el discurso no solamente el discurso hablado obviamente, sino el discurso que representa el análisis reflexivo, especulativo sobre la realidad, y que la forma privilegiada de conocer la realidad es la experiencia vivida, la experiencia personal. Esto es lo que llaman, por ejemplo, autoetnología. Yo cuento mi historia y lo que me pasó a mí y lo convierto en una especie de regla general para todo el mundo, cosa que está llena de agujeros por todos lados. Esta visión, esto es simplificado de una manera brutal, me van a insultar, pero este es el problema clave, que mucha gente en la izquierda asumió el posmodernismo porque muchos de los pensadores postestructuralistas se identificaban con la izquierda, empezando por Foucault, por Lacan, por Derrida, y le dio nuevas esperanzas a los marxistas, le dio una nueva posibilidad de incidir sobre la realidad a aquellos que se habían dado de frente con el fracaso de la Unión Soviética y el fracaso de los grandes experimentos marxistas que demostraron ser socialmente repelentes y económicamente ineficaces. Entonces, mucha gente de izquierda se ha comprometido con las ideas del posmodernismo, que esto les requiera renunciar a la aceptación de la ciencia. Es lo que yo llamo la izquierda Feng Shui, y en mi libro La izquierda Feng Shui hablé bastante sobre el posmodernismo, por eso. Entonces, si gente de izquierda no quiere hablar de posmodernismo es porque están creyendo que la realidad no existe, que no hay una realidad objetiva y que se puede hacer todo. Es la visión mágica del secreto. Puedes hacer todo lo que quieras. Sí, ponte una rodilla en la espalda. O sea, esa idea esa idea mística de esto, basta quererlo para poderlo lograr. Todo lo que quieras lo podrás lograr. Mira, no, sabemos que no es cierto, pero ese no abordar la realidad es muy triste, además, especialmente cuando la izquierda supuestamente es materialista y naturalista, es decir, asume que el universo es material y que la naturaleza es coherente y constante entre sí misma. Por eso las ciencias forman un entramado, porque lo que descubres en biología es válido en química y lo que descubres en química es válido en física. No hay puntos de conflicto porque la realidad material y natural tiene coherencia dentro de sí misma y los seres humanos podemos abordarla precisamente gracias a que tiene esa coherencia, pero no nos la estamos inventando. Hago un vídeo sobre los mencheviques, los que odiaban a los bolcheviques. Hay una historia de los mencheviques, de los que querían que no hubiera pobres y fueron vencidos por los que querían que no hubiera ricos, ¿no? Sarina Mojarás, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Qué opinas de Armando Alducin, un pastor profético? No tengo idea. ¿El marxismo cultural es liberalismo o cosas perfectamente compatibles con él? El marxismo cultural no existe. El marxismo cultural es un invento de la ultraderecha para tratar de explicar en forma de conspiración distintas evoluciones varias que ha tenido la visión progresista e izquierdista en el mundo, muchas de ellas incompatibles entre sí. Pero le llaman a todo marxismo cultural como si todo se derivara efectivamente de la Escuela de Frankfurt, porque así pueden crear precisamente una visión conspiranoica. Vamos a acabar, pues ya nos pasamos 12 minutos de las 2 horas, pero bueno. ¿Qué opinión tienes sobre la gentrificación? Nunca me la he creído, no la tengo muy clara, la gentrificación. La gentrificación es ese proceso mediante el cual las zonas pobres de una ciudad se empiezan a convertir en zonas para ricos. Esto lo critica mucho gente como la de la doctrina del shock, hombre. ¿Cómo se llama?
Y me acuerdo mucho de ella porque es que ella se hizo un loft también en un lugar que antes era de pobres. Es decir, la gentrificación es parte, yo creo que es parte de movimientos sociales naturales, algunos de ellos que probablemente deben ser moderados mediante leyes razonables para proteger, sobre todo, que los pobres, que las personas con menos recursos no sean expulsadas de ciertas zonas concretas, pero creo que se ha hecho un mito muy grande alrededor de eso. Igual me equivoco, no tengo idea. ¿Qué opina de la Escuela Austriaca de Economía o la Escuela Económica de Chicago? No funcionan, es así de simple. ¿Cómo sería para usted el México ideal en lo político y económico? México con transparencia, democracia y sin corrupción. Y un México que pueda liberarse de la impunidad que se le da a todos los delincuentes y principalmente a los narcotraficantes. Si tú quitas la violencia, la corrupción e implantas democracia y transparencia, las cosas mejoran forzosamente. Estamos tan lejos de eso que yo no lo veo. ¿Qué opina de las declaraciones de Zapatero que Venezuela tiene un sistema garantista? Se equivoca. Se equivoca simple y sencillamente y no voy a apuntar con ellos. ¿Por qué no cobra para que se hagan preguntas como los pastores hoy en día? Porque no soy un pastor, no juguemos a eso. ¿Qué es lo que no le gusta de Yuval Noah Harari? Creo que habla como si supiera de cosas que no puede saber, básicamente. Se siente más un gurú que otra cosa. El otro día oí un trocito, una conversación que tuvo con Natalie Portman. Dice, tú, dos cumbres de la ciencia, ¿no? Y sé que Natalie Portman estudió ciencia, a ver, no estoy tan perdido. Pero tiene esa actitud un poco del cisne negro y la de el otro, ay Dios mío, la posición de CISEC finalmente, de yo sé sobre todo y puedo hablar sobre todo sin haberlo estudiado porque se me ocurrió. Es una posición un poco de gurú que a mí me resulta muy repelente. Igual tiene toda la razón del mundo, pero ya me resulta repelente. El cisne negro, por ejemplo, es un tipo además desagradabilísimo. Hola Mauricio, ¿qué opinas del indigenismo? Vea mi blog, no que importe, y ahí busca indigenismo y vas a tener algo ahí. ¿Cree que Pablo Iglesias representa un proyecto leninismo? Porque el leninismo tenía un proyecto en base a un Estado, sí. A ver, Pablo Iglesias es un marxista clásico, adicionado con los elementos del de Gramsci y de las ideas de la hegemonía cultural y de la clau y el populismo peronista convertido en herramienta de manipulación de masas para poder conseguir las ideas. Pero busca en YouTube sus discursos, sus prédicas prácticamente ante las juventudes comunistas de España, cuando él explicaba cómo la dictadura del proletariado es mejor y cómo hay que hablar de democracia porque eso vende muchísimo aunque no creas en ella. Ahí define tanto el proyecto político como el accionar político que lo va a llevar a ese proyecto político. No lo estoy diciendo yo, basta ir y escuchar durante 1 o 2 horas, si lo aguantas, yo alguna vez lo tuve que hacer, a Pablito Iglesias. ¿Qué opina del kirchnerismo? No tengo idea, no me informé mucho del kirchnerismo. Dice que en el capítulo era una chica a la que quiere convertir en guapa como ellos y no le presentan un chico que la lleva a la isla de los feos guapos. ¿Has pensado en hacer una versión francesa de tus libros? Me gustaría ofrecerlos a mi familia. Yo estoy abierto a cualquier traducción que me ofrezcan, a cualquier reedición que me ofrezcan, pero personalmente, a ver, mi inglés es lo suficientemente bueno como para que viva yo de él, porque soy traductor, pero mi francés es lamentable, ya lo he dicho. Yo voy a Francia, he estado en Francia un par de veces, y yo creo que hablo francés y los franceses me dicen, tú no hablas francés. A su parecer, ¿cómo lleva la izquierda España en lo político y económico? Muy bien, salvo los berrinches de la derecha, yo creo que la izquierda en general, la gente en general está con la izquierda y el hecho real es que si hoy hubiera elecciones volvería a ganar. ¿Te gusta Joy Division? Sí. ¿Alguna vez has intentado practicar meditación? Sí, pero acabo pensando en cosas que me interesan, entonces... ¿Con qué disco de rock en español grabado en 2020 te quedas? No vi, no me enteré, no estoy fuera del rock y soy muy fuera del rock en español. Estoy oyendo más rock de raíces y blues y folk británico, algo de estadounidense,
pero no, de discos, en este momento hablaría yo más de discos de blues, del último de Daniel Nicole, por ejemplo, o el último de Joan Shaw Taylor, que es espectacular como guitarrista. Pero sí, no, de rock en español no tengo idea cómo está funcionando. Dióxido de cloro, ¿es verdad un timo? Sí, es un timo. Es un timo contra la COVID y es un timo contra la malaria, que lo hicieron originalmente contra el autismo, contra la diabetes, contra el cáncer y contra todo lo que lo han vendido, porque lo han vendido contra todo. Y cualquier persona que piense un poco sabe que ningún medicamento puede ser bueno para todo. ¿Habrá guerra civil en los Estados Unidos? No creo. Cuando Mitch McConnell, que es la bestia más arrastrada de Donald Trump, el líder del Senado hasta hoy, cuando Mitch McConnell dice, el colegio electoral ha hablado, el presidente electo es Joe Biden, la posibilidad de que el 6 de enero, que se reúne el Congreso para contar los votos de los electores, haga alguna barbaridad, desapareció. Pero lo que, sobre todo para mí, la señal básica de que la opción armada desapareció fue que en la última marcha del millón de MAGA, Make America Great Again, llegaron 2,000 personas. La anterior había habido como 10,000. Pero en la última que se convocó para defender el voto a Donald Trump, llegaron 2,000 tíos y acabaron peleándose entre ellos y navajeándose entre ellos. Entonces, aunque no creo que esté totalmente eliminada la posibilidad del golpe de Estado, lo veo cada día más difícil en los Estados Unidos. ¿AMLO es un lobo con piel de oveja? No, es un tonto con piel de tonto. No es mala persona, eso es lo peor del asunto. El tipo se la cree, y eso es lo más peligroso, lo más terrible, lo más triste. El tipo se la cree, el tipo realmente cree que es el Salvador de México. El tipo realmente cree que sus ocurrencias son mejores que cualquier conocimiento y que cualquier ciencia. El tipo realmente cree que es un privilegiado y un ser superior. Es lo que me da más miedo. Gracias a Jesús Antonio Cruz, un pequeño aporte, maestro Mauricio. Muchas gracias. Las empresas no son ONG, no, ni las ONG deberían ser empresas, pero por ejemplo Greenpeace actúa como empresa, los sueldos de sus directores de 80,000 euros al año, ya los quisiera yo. Me gustaría enseñar, podrías activar los subtítulos traducidos en tus vídeos, están activados, cualquiera los puede activar, el problema es que si tú quieres los subtítulos en francés, no lo hace automáticamente YouTube, tienes que ponerlos tú, that's the problem. Imagínate que los antivacunas han tratado de hacer locuras aquí en América. Por WhatsApp vuelan los mensajes de Robert Kennedy y un abogado que inicia su carta con a todos mis pacientes. Sí, a ver, es la desesperación de los antivacunas, no la entiendo. No la entiendo realmente porque hay intereses que no me quedan muy claros todavía. Luigi Henrik de Marte, hace un mes pregunté si Salinas Pliego pertenecía al grupo de empresarios amigos de AMLO y me dijiste que no, pero después retituaste un comentario en el que evidenciaban que la actual reforma a la ley del Banco de México beneficiaría mucho a Salinas y el tuit remataba diciendo que era igual a aquella mafia del poder que López siempre vendió. Tienes razón y me equivoqué. No estaba yo pensando en Salinas Pliego. No me acuerdo en quién estaba yo pensando en ese momento, pero ciertamente no era en Salinas Pliego. No, Salinas Pliego es, por supuesto, el grupo de los divinos, junto con Romo y Slim y ellos. ¿Qué opinas de la nueva economía de criptomonedas? Hoy que el Bitcoin alcanzó su máximo histórico, no lo sé. No creo que nadie sepa. En economía hay especulaciones, pues se sabe poco y no lo he seguido. No soy alguien que esté al tanto. Alguna vez pensé en invertir en Bitcoin, pero me di cuenta que yo no tengo dinero para invertir, entonces me quitaron las ganas. Madre santa. Se me movió esto otra vez. Por cierto, la ley de reforma del Banco de México en México puede ser la ruina para el país de manera gravísima. ¿Qué opinas del Page? No sé quién sea el Page, que hay que tratarla como un G en vez de una G, la tratas como un G, no pasa absolutamente nada. Punto. Mientras no. O sea, es que me gusta, quiero que me llamarme Pepe hoy, pues te llamamos Pepe ya. Yo tengo una amiga transexual que cuando hizo su transición y un día nos íbamos a hacer una comida de amigos, nos conocíamos por las redes, dije, oye, pero puedo ir de minifalda, y cuando lo dijo, dije, nadie sabía que ella era trans,
pero todos dijimos sí. Entonces llegó y nos tratamos normalmente, pero es que ya no me llamo Héctor, ahora me llamo Alejandra. Felicidades, Alejandra. Y desde entonces, hace más de 20 años, es Alejandra y vive muy feliz y nosotros somos sus amigos y no pasa absolutamente nada. ¿A mí qué me importa? No debería. ¿Qué opinión tiene las amenazas Sabroso? Es lo que pasa en un país que está manejado por un fanatismo grave. Vi algunos videos tuyos en inglés, has pensado hacer un canal solo en inglés, genera mucho más dinero. Sí, pero no sé cómo llegar al público de allá, entonces, y son mucho más cansados porque hay muchos videos y no solamente hago notas y voy improvisando sobre las notas, porque más o menos sé de lo que estoy hablando, si no, no podría hacer estos streamings, pero, eh, pero eso sí, hay que traducirlos, y hay que revisarlos, y hay que escribir guiones, y era muy matador. Nexus, muchas gracias. ¿Conoces algo de rock peruano? Ay, no, no conozco rock peruano y esto es una... Me gusta el heavy metal clásico muy poco, muy poco. AC/DC y cosas así, más bien antiguas, pero el heavy metal no es lo mío. Yo soy más del prog, soy más del psicodélico, soy más del rock de raíces. Bueno. ¿Conoce o sabe algo de cómo funciona el socialismo de autogestión? No. ¿Cuáles son sus filósofos favoritos? Pues muchos. A Bertrand Russell es un tipo que por mí hizo muchísimo. Thomas Paine, por supuesto, es uno de ellos importante. Sócrates, aunque estoy totalmente, o sea, como que, aunque tengo críticas gravísimas a Sócrates, como en el diálogo donde manipula horrorosamente al esclavo para que conozca el teorema de Pitágoras, sí, pues, es una manipulación espantosa, no demuestra nada de lo que dicen Platón y Sócrates que demuestra, pero fue un momento importante. Heráclito siempre me ha impresionado. Heráclito me parece que hace una de las observaciones más agudas de la historia humana. Francis Bacon, no sé. El problema es que ¿qué es un filósofo? ¿No? Hay muchos novelistas que para mí son grandes filósofos y de filósofos profesionales casi no viajo con ninguno a ningún lado. ¿Qué líder socialdemócrata consideras que hay en la oposición venezolana? Pues Leopoldo, directamente. ¿Qué piensa del grupo mexicano El Tri? Busca en No Que Importe mi libro sobre mi entrada sobre el Tri. ¿Y qué opino sobre Javier Batis? Que siempre fue muy tonto, pudo haber sido uno de los más grandes guitarristas del mundo, pero su idea de que el rock tenía que hacerse en inglés y sus caprichos lo dejaron donde está y donde está hasta ahora. Él fue el profesor de Carlos Santana, él le enseñó guitarra a Carlos Santana y podía estar en el lugar de Carlos Santana. Sigue siendo un guitarrista brillante. Sería interesante un golpe de Estado en Estados Unidos. Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Un golpe de Estado en Estados Unidos legitimaría a la ultraderecha en todo el mundo y tendrías que estar dispuesto a vivir con la bota de alguien en tu cogote. ¿Te gusta la música de Gustavo Cerati? Más o menos. ¿La culpa del retraso social que vive Latinoamérica es culpa de los Estados Unidos? No, es culpa de los latinoamericanos sobre todo. Estados Unidos hizo mucho por joder a América Latina, pero siempre lo hizo con la connivencia, con la ayuda, con el apoyo y con el entusiasta júbilo de muchísimos latinoamericanos. Y Estados Unidos, desde que acabó la Guerra Fría, América Latina le interesa bastante poco. Que haya un Maduro, que haya un Maduro, que haya un Evo Morales, que haya un Evo Morales, que es Kirchner y Lula, que Kirchner y Lula, lo que sea, que hagan lo que se les dé la gana, aquellos pobres, mientras no vengan a meterse aquí y me sigan comprando cosas. La Guerra Fría ya terminó, Estados Unidos no tiene los intereses que tenía antes y la guerra por los recursos naturales también en gran medida terminó, porque ahora hay muchas fuentes de esos recursos naturales sin necesidad de dar golpes de Estado como los centroamericanos de los años 50 por la United Fruit. Entonces, dejemos de pensar en los términos de los años 70. Termino. ¿Qué piensa de la agroecología? Es un embuste de colectivos como Vía Campesina. Es que es muy... No, tampoco me da tiempo. No conozco el misterio de la escalera de Loreto y sobre Nayib Bukele sé muy poco. Sé que es en cierta medida un socialdemócrata, lo asesoró un amigo mío para ganar la presidencia, pero no sé nada más. Y hasta ahora, hasta aquí, ¿a qué espacio le queda al anarquismo? Y mira, con eso terminamos. Muchas gracias a Pixie 116 por su donativo. ¿Qué opino del cineasta Guillermo del Toro? Que podíamos haber hecho cine juntos, Memo y yo, pero nunca nos conocimos. Les voy a contar la historia de Guillermo del Toro y con eso termino. A mí me gustaban las peliculitas que hacía Guillermo del Toro.
Empezó haciendo, a ver, él era maquillista en la televisión y luego empezó a hacer cortos, luego hizo sus primeras películas serias. Me gustaban mucho y de alguna forma entré en contacto con él y le gustaban mis cuentos, entonces yo le mandaba mis libros y él me mandaba cassettes con sus películas. Él vivía en Guadalajara, yo vivía en México. A raíz del terremoto de 1985, cuando ocurre el terremoto, yo estaba en conversaciones con Guillermo del Toro para tomar un cuento mío que se llama Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno, que quienes lo publicaron como El Tatuaje porque no tenía ninguna imaginación. Y estábamos hablando sobre hacer un mediometraje basado en mi cuento. Yo, el tío más feliz del mundo, me van a filmar. Un tipo, que además un chavalín que estaba empezando, no lo conocía a nadie, pues había hecho una buena película, la primera que hizo con Lupi, y quería hacer un cuento mío, pues qué bien, ¿no? Un director ahí de Jalisco. Y entonces estábamos hablando y él decía, me decía incluso el personaje, el protagonista, él quería que fuera el italiano aquel que había hecho el cura gordo calvo en El nombre de la rosa. Estaba pensando en protagonistas y todo esto. Y vino, perdón, no fue el terremoto del 85, perdón, fue el desastre de diciembre de 1995. 1994 a 95. El diciembre de 94 acababa de tomar posesión Cedillo y yo estaba escribiendo un libro sobre los primeros 100 días de Cedillo, pero estaba en charlas con Guillermo del Toro cuando de pronto viene la crisis y lo destruye todo. La crisis de México de 1994 fue demoledora. Y todos los proyectos que tenía Guillermo del Toro se detuvieron, todos los proyectos que teníamos todos se detuvieron, ¿no? Aquello fue la pandemia y algo más. Y entonces fue cuando Francis Ford Coppola le dijo, oye, ¿no quieres venir a dirigir una cosa aquí conmigo? Claro, Guillermo del Toro cogió sus cosas, se subió a un avión y se fue a Hollywood a Hollywood, a Nueva York, no lo sé, con Francis Ford Coppola, y ahí se terminó la posibilidad de que hiciéramos una película juntos. Yo me empecé a dedicar a otras cosas, incluso fui asesor como de periodismo en el Barzón, hice el libro sobre los primeros 100 días de Cedillo, el hombrecillo Cedillo, como yo le llamo. Enfrenté la pérdida de mi casa porque las intereses eran del 140% anual, o sea, yo tenía que pagar 1,4 veces mi casa para poder seguir debiéndola al 100%. Era una locura. Y el peso costaba la mitad de lo que costaba antes de que Cedillo cometiera su estupidez de 19 de enero, sobre uno de los errores previos de Salinas. Entonces, pues al final, hasta la fecha, nunca he vuelto a hablar con Guillermo del Toro. Soy admirador de sus películas, me gustan mucho algunas de sus películas. Eh, Me da mucho gusto que esté triunfando junto con otros directores mexicanos que no pueden hacer cine en México, porque México siempre ha financiado el cine más horroroso del universo, pero, pero esa es mi historia con Guillermo del Toro. Lo quiero mucho, me parece un tipo limpísimo, me parece un tipo buena gente, me parece un tipo honesto y me parece un tipo imaginativo. Y me parece un tipo que merece el éxito que está teniendo, pero me hubiera gustado hacer con él el Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno, que es uno de los cuentos que está precisamente en mi libro. Más allá no hay nada, que está en Amazon junto con todos mis demás libros y con todo lo demás. Gracias por el apoyo que nos dan, a quienes nos dan su apoyo. Gracias a quienes nos recomiendan, aunque no nos puedan dar apoyo económico, a quienes dan me gusta, a quienes se suscriben, suscríbanse al canal, a quienes se quieren regalar pensamiento de Navidad y quieren ayudar un poco para que este canal siga el año próximo. Y a quienes no hacen absolutamente nada, también muchas gracias por vernos. Y acuérdense, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. Va a haber un par de videos el resto del año, pero el streaming volverá en enero. Y mientras tanto, pórtense, pues pórtense lo mejor que puedan, si es que pueden. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nos retiramos con esto.